Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez, esto es La Grada, ya saben ustedes que es lunes y los lunes toca hablar de fútbol en Teleasturias, en Telecable, con 3 invitados en los cuales analizaremos toda la jornada de ayer, media jornada en el Real Oviedo, medio partido, el resto de equipos asturianos, el quiño correspondiente al Sporting y a los demás equipos en categoría nacional y ya una segunda parte en la que ya trataremos del fútbol nacional, del fútbol de primera división. Nuestros invitados, que es lo que nosotros apreciamos dentro de nuestro programa, don Eduardo Barredo el Gemelo, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. A mi derecha tengo a Luis, conocido por haber estado en muchos sitios, tanto en el mundo de la música como en el mundo del fútbol, y por haber tenido una abuela muy famosa, ¿verdad, Luis? Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a mi izquierda, tengo a Tony García, un empresario asturiano que da la casualidad que lleva muchos años en México, gran conocedor de todo lo que está ocurriendo allí, gran conocedor del Grupo Carso y que nos va a aportar de primera mano todo lo que allí se habla, todo lo que allí se cuece, porque evidentemente aquí llegan unas noticias que poco tienen que ver con las que allí se hablan. Muy buenas noches. Hablamos primero de lo que vimos ayer, Geme, y luego ya vamos a ir a hablar con Tony sobre todo lo que está ocurriendo allí. Bueno, el partido no iba mal del todo, Geme. El Oviedo tampoco no vengamos aquí porque ganaba 1-0, pues que estaba haciendo un partido cojonudo. Ay, mentira, le faltan jugadores y puntos, no hay más, no vamos a cambiar. Yo sé que el Oviedo tenía un equipo de 8.000, 10.000 espectadores, tenía que ganar a cualquiera con suma facilidad. Pero es que el partido de ayer, que metieron el gol del Oviedo, me parece que no estaban jugando tampoco mejor que jugaba el Ferrol, porque el Ferrol quería jugar la pelotina y jugar tratando la pelota bien por lo menos. Y después, bueno, tuvo la suerte de que encarriló el partido bien. Yo creo que después tuvo la desgracia del árbitro. El árbitro, es cierto que la entrada fue un poco dura, pero chicos, van 14 minutos o van pocos, sabiendo un árbitro que lleva tiempo pitando en esa categoría, sabiendo que Cervero ni es jugador violento, ni agresivo, ni nada, la entrada no fue ni bueno, en el momento en que iba para dejarlo normal, con una tarjetina blanca era suficiente. Lo que pasa es que ese árbitro... Bueno, si ponemos la amarilla no hubiese pasado nada tampoco, ¿no? Exacto, hablo como mucho la amarilla, bueno, vamos. Pero la blanca ya hace años que no está... Blanca, bueno, ya no está operativa, pero bueno, estuvo, ¿no? Es que yo creo que debía... Pero estuvo, ¿no estuvo? Sí, estuvo, ¿no? Sí. Yo creo que debía de haber hasta blanca, amarilla, para llegar a la roja. Pero cuando hubo la blanca, ¿qué significaba? Era igual que la amarilla. De cuando jugaban los niños pequeños, no significaba nada, yo creo que nada. Era de cuando escolares, cuando era la expulsión temporal, no sé si la blanca era la primera, después la expulsión temporal y después la roja. O que paraba a 10 minutos de expulsión, pero eso ya hablamos más de cuando los juegos por colegios escolares, estaban muy bien. Luis, ¿cómo vimos ayer al Oviedo? Bueno, yo coincido ahí con el Gemelo. Estaba la suerte de encontramos ese gol que otras veces tarda más y nos acelera un poco, y llegó la jugada esa tonta que es lo que dice, con una amarilla era suficiente. El árbitro tenía que tener un poco mano izquierda, llamarlo aquí, yo empacar, tranquilízate y tal, voy a enseñarte la amarilla o lo que sea, pero no puedes dejar a un equipo a los 19 minutos. Y ahora no ves el partido, el espectáculo, todo. Pero y después entendemos llega que... eso del petardo, que yo todavía no entiendo cómo este árbitro, la personalidad que puede tener, llames por ahí, oiga, el delegado anuncia por megafonía que al primer tal, que suspendo el partido y tal, pero ¿cómo suspendes un partido así? Con lo que acarrea esto. Hablaremos luego del tema arbitral, del tema de si el árbitro estuvo acertado o no, pero vamos a seguir analizando un poquito el partido, o mejor dicho, vamos a darle ya entrada a Tony, que por circunstancias personales no pudo ver ayer el partido.
¿Cuál es la sensación que tienes en la distancia de los últimos años del Real Oviedo? Hombre, pues decepción, totalmente decepcionado, porque yo sí por internet escucho la radio, estoy al corriente de todo. Incluso el año pasado se televisó un partido de la Copa del Rey, del Rey. Y hombre, pues yo soy de Oviedo, quiero mucho Oviedo y sí estoy al corriente de todo, ¿no? Incluso me tocó conocer de primera mano alguna visita de Alberto González a Cancún. Yo vivo en Cancún. Y también viví muy de cerca el apoyo que hubo que dar el año pasado, que yo participé como accionista también, y como yo, bastantes españoles que residimos en México, como es conocedor la directiva del Oviedo, incluso cuando estaba Manolo todavía de presidente. ¿Hablamos de Manolo Lafuente? No, Manuel, el que estaba de presidente ahora, ¿no es Manuel, el que, antes de Sabino? Tony Fidalgo. Tony Fidalgo. Tony Fidalgo. Sí, Tony Fidalgo. Sí. Hombre, pues ahí apoyamos todo lo que pudimos. Yo creo que fue un esfuerzo generoso de parte de mucha gente que no podía, a lo mejor, tener ese capital, ese dinero, y sí sacaron dinero para poder hacerlo, ¿no? Incluso me da la risa porque uno tenía el billete preparado, el boleto preparado para venir a España de vacaciones y lo canceló para poder pagar al Oviedo 600 euros de acciones. Se vive así, se vive con mucha decepción porque pasa un año y pasa otro y para mí está muy politizado, yo leo la prensa diario, los periódicos locales, leo la página que hay por ahí del Oviedo y todo, y yo creo que somos demasiado políticos dentro del mundo del fútbol en una ciudad tan pequeña que todos nos conocemos como es Oviedo, ¿no? Y todo el mundo quiere sacar foto, todo el mundo quiere estar en la primera línea. Pero esto es trabajar como trabajaba el Gemelo y Alfonsín y todos en la Juventud Asturiana, como trabajaba Pedrito en el Pumarín, como trabajaba. Hay que trabajar, no es solo sacar fotos, y ellos pagaban los pinchos que comíamos ahí en el Montañés, en el Montañés o Montaña, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo va a primera línea a sacar fotografía y decir yo soy. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntabas antes fuera de las cámaras la otra opinión que había respecto al Grupo Carso. Hombre, el Grupo Carso participó de rebote en algo que no lo buscaron. Todo vino a través de una llamada telefónica a un periodista. De lo que se habla allí a niveles de deporte, sobre todo yo estoy muy metido con la directiva del Atlante, alguna comida, alguna cena. Está? En primera división, sí. Jugó contra el Barcelona en la Copa del Mundo de Clubs hace 3 años. Entonces, allí se habla de lo mismo. El Grupo Carso, que yo sepa, la única intención que hubo fue de colaborar, de apoyar una causa que la vieron muy noble, pero nunca manipular ni... Obviamente van a contar los pesos, ¿no? Van a saber qué se hace con su dinero y no son tontos, son inversionistas, son gente de trabajo, gente que está muy metida en el mundo del deporte. El Pachuca de México, que es un club modélico, lo maneja el Grupo Carso. Pero ahí ya estamos hablando de un club que tiene... ¿Es un equipo campeón? Campeón, o sea, el Pachuca ha sido campeón. Pero aparte de todo, tiene una infraestructura de un equipo de primera línea a nivel mundial. Tiene hasta universidad dentro de las instalaciones del Pachuca. O sea, creo que hoy es, de América, para mí, uno de los equipos que mejor infraestructura tienen en cuanto a la viabilidad de los deportistas jóvenes, ¿no? Entonces ellos tienen un gran reto allí, pero pues, no le veo ningún otro interés. Que ayudaron, pueden meter esos 2 millones de inversión en el Real Oviedo, y hasta ahí. Yo después los comentarios que oigo pues son comentarios que no creo que sean realidad. Vuelvo a opinar desde mi punto de vista como empresario allí y conocedor del medio, y más siendo de Oviedo, pero no soy portavoz de nadie, o sea, soy portavoz de mí mismo. Hablamos de sensaciones, ¿verdad? Sí. Claro, de todo lo que vivimos allí, en lo mismo en México que en República Dominicana. Yo estoy ahora más en República Dominicana. Existe mucha gente del Oviedo y del Gijón, y nos reunimos en los centros asturianos y comemos y peleamos y hablamos, discutimos, y se vive igual que ustedes lo viven aquí en cualquier restaurante o bar de aquí. Allí lo vivimos también.
Y creo que con tanto amor o pasión como aquí, pero ya no entramos en la política. Es un tipo de centros asturianos Sí, con sí. mucha gente también, con Sí. instalaciones, con Muchas restaurantes. instalaciones, restaurantes, etcétera, Pero etcétera, sí. tipo el de aquí, con Sí, instalaciones deportivas. sí, de campos de fútbol. El de México es el número 1 en el mundo. Ajá. De centros regionales, el México DF, número 1 en el mundo. Tiene hasta un hotel de 300 habitaciones, tiene campo de golf, o sea. Y en República Dominicana, no, República Dominicana es más casero, pero tiene instalaciones en Bolívar, muy cerca donde yo tengo las oficinas, entonces vivo enfrente, o sea, convivo en el centro asturiano a diario. Incluso el partido del Palencia el año pasado de la promoción, el año pasado fue... El año pasado el Oviedo tuvo Albacete y Albacete, tuvo Eibar. El Albacete. El partido del Albacete, era yo el único del Oviedo en el centro asturiano que estaba con la computadora escuchando el partido, era yo el único, porque además en República Dominicana hay mucho béisbol. Y en Cancún sí hay mucha afición al Oviedo y hay mucha gente de Asturias, y la prueba está que en Asturianos por el Mundo han salido muchísimos empresarios y trabajadores allí, y se ve desde ese punto de vista. Creo que el hacerse ilusiones aquí de que el Grupo Carso quiere hacerse con el control o todo, o total o parcial, es una utopía. O sea, mi opinión es, creo que ellos pusieron ese dinero, quieren saber a dónde va el dinero ese, quién lo maneja, pero nada más. No creo que... Como publicidad, obviamente no le interesa, no aporta nada al negocio. Puede ser aún. Es decir, el Oviedo puede ser más interesante, evidentemente, a medida que vaya subiendo. Sí, pero en primer lugar, el Grupo Carso no tiene empresas, no tiene inversiones aquí que necesiten publicidad. ¿Okay? Si fuera Colombia, que tienen teléfonos, si fuera Santo Domingo, que tienen teléfonos también, obviamente es la mayor operadora de teléfonos de toda América, pero aquí no hay ese tipo de interés publicitario para el día de mañana. Que puede ser el Oviedo un equipo que suba a Primera División a largo plazo o tal, son inversionistas, los negocios no se ven tan a largo plazo, sino a corto plazo y con números reales. La inversión es ver los números, y ellos, la inversión que hicieron, eso sí me consta totalmente, es una inversión que surgió de algo que les llamó la atención, que era anecdótico, que era curioso, que era algo fuera de lo normal. Coincidió Oviedo como pudo haber coincidido el Albacete, ¿no? O sea, pero coincidió Oviedo. Muy bien. Geme, yo sí que vi cosas positivas allí. Yo vi un equipo que salió con fuerza, que a los 4 minutos ya había generado 2 ocasiones de gol. Sí he visto a los medios centros ofreciéndose, pidiendo balón. Yo he visto algo diferente ayer a lo que veníamos hablando y a lo que tú venías comentando. Estos dos deben de ver muy mal. Pues deben de ver, debió ver usted solamente del derecho, porque ayer la imagen del equipo fue absolutamente otra. Yo eso que me estás diciendo no lo acabo de entender. Oviedo llegó dos veces, balón alto, la peinó, mira lo que me pasa. En 4 minutos, 2 ocasiones muy claras en 4 minutos, en los primeros 4 minutos, que acabaron en disparo. Mira, todavía estoy viendo yo. Llegaron allí, la peina, el señor Cervero, hay que decir, mira, no les peines, porque el último y es tú, el otro está todavía en Oriana. Vamos a empezar ahí. No, el Oviedo no hizo, el Oviedo aquí siempre pasa igual, algo de como lo que dice Tony, que vemos, nada más que vemos que el partido está encalzado, ya eso ya jueguen, no se defendió mal, eso sí que es verdad. Tú sabes, no me llevarás la contraria de que con Oviedo cuando con 10 ellos dominaron el partido tocando bien, haciendo las cosines despacito por ahí, y el Oviedo se refugió atrás, y ahí sí que demostró una cosa que no había hecho en todo el campeonato: no perder la pelota, aguantarla, tocar, intentar salir en el 1 contra 1 a ver si llegábamos un poco más arriba, y a punto estuvo una vez llegando así y conseguir el 2. Pero no me digas que cuando empezó el partido empezó el Oviedo a dominar y los tenía dominados. No es verdad, no. Después, porque además hubo un centro que la cogió perfectamente, el extremo izquierda, que por cierto le pega la pelota fatal. Yo pensé que pegaba y mejor, le pega de horror, ¿vale?
Te decía a ti el Gemelín, ¿no? Pega ahí con el tobillo, todo flexionado, la de mi madre. Es decir, no sabe ni pegar, no sabe ni pegar. Yo no sé cómo en Buenavista, que hay una serie de jugadores como Juanín Castro y el otro, tienen que enseñarles, mira, guaja, así se pega la pelota. Aunque tú cobres si es profesional, pero bueno, esos son profesionales porque cobran, no porque jueguen bien. Vale, no te vuelvas loco. Luis, sigo en lo mío. Yo vi otro partido. Veo un equipo que presionó muy arriba, que fue valiente, con unos mediocentros que se ofrecían y llevaban tiempo que no se ofrecían, con unos centrales que asumían responsabilidad en cuanto a la salida de balón, más allá de Pegay como ellos estaban pegando en las últimas jornadas. Es que lo de las últimas jornadas era de para atrás, eran tiempos de Pauleta, o sea, sacar el portero a la cabeza de Cervero y tal, había que coger traer de México un buen revólver para bajar el balón, pegar 2 tiros al balón para que fuese por suelo. Muy bien. Entonces, ayer la diferencia que vi, ya que el Oviedo puso en el medio del campo, de media punta al, ¿cómo se llama? ¿Ñata ese o cómo se llama? ¿A quién? Al Ñata ese o ¿cómo se llama? Anunciata ese. Y ese quería. Y salió y la primera jugada aquella que entró allí y el Oviedo se enfocó un poco con ese jugador, mejor que otras veces. Sí, bueno, porque exactamente. Pero coincido lo que dice el Gemelo, yo creo que el problema del Oviedo es que no tiene medio el prado. No tiene jugadores en el medio prado que digan, el rey aquí estamos en Buenavista y se juega a lo que mande yo. Y eso el Oviedo no lo tiene. Pero ya no lo tenía el año pasado. Porque si fíjese, el que estaba jugando hasta ahora era Simón, el medio ya no juega. El año pasado, cuando llegó este entrenador, puso a este Rubio y lo quitó y empezó ahora. Y ayer estaba jugando bien ese Rubio. Rubio hizo ayer un partido con salida de balón. Exacto. Con dribbling. ¿Cuántas veces llegó el arriesgando? En el tiempo que estuvo jugando después del 1-0, ¿cuántas veces llegó el Oviedo? Una vez, joder. ¿En serio? No. Era el momento de refugiarse. Lo hicieron bien para parar el partido, aguantarlo, quieto, pim, pam, aquí no nos da nada, tenemos 1-0 y al que pase el primer tiempo. Eso hasta ahí me parece perfecto. Pero ¿tú qué plantearías en el momento en el que en el minuto 17 te quedas con un jugador menos? Perfectamente. Tenemos la suerte. Te estoy explicando lo que hizo ayer el Oviedo. Aguantarla. En ese momento, sí la aguantó, se jugó bien para no perder el partido. Creo que lo hizo muy bien. Pero tenía que haber hecho los otros partidos. No juegan mejor. En un equipo, el hambre se define. Mira, hay 2 córneres en el Oviedo. Y el Oviedo con 10, donde puedes meter a lo mejor un córner, o sea, un gol y en una jugada de estrategia, en un córner. ¿Y cómo los tiramos? Cortos. ¿Para qué? Si es la única manera que podemos meter el segundo. Porque según va avanzando el partido vas a estar más castigado al ser uno menos físicamente. Claro. Y sobre todo el de arriba. Y tuvimos 2 córneres ahí acabando el eso. Y los tiramos cortos allí, los gilicornes. ¿Por qué? Hay que echarla allí. Claro, es más, echamos uno que casi la remata al pardo ese. Sí, señor. Eso es lo que te ahora, por eso el Oviedo ayer no lo hizo mal en la hora de aguantar el balón. Exacto. Y no, hoy ganamos 1-0 y punto, lo hizo muy bien. Y yo creo que iba a ganar, porque ellos no era un equipo agresivo que echase arriba, no, querían tocar. Bueno, tocarle ahí que así vamos de puta madre. Bueno, pero de eso a que me digas que jugaron... Toni, ¿conoces un poco la situación del fútbol español? Sí, una situación difícil, complicada. Seguramente la vez que los demás clubes se empeñaron en competir con el Madrid y con el Barcelona, han entrado todos en una cadena de créditos y de deudas terribles. ¿Cómo está el fútbol en México? ¿Cuál es México son clubes privados, no tienen sociedades. Entonces, los clubes allí son empresariales, son empresas, esas de CB. No son sociedades anónimas. Es una SA de CB de capital variable, sí. O sea, pero están regidas como empresas. Aquí no existe eso. Uh-huh. Incluso, yo no sé si te acordarás del libro aquel que escribí yo que te regalé una tía hace como 15 años, que se trataba de cómo manejar un club deportivo, pero como empresa, ¿no? Entonces, aquí las fuerzas calientes que rodean al fútbol
son las que manejan por impulso el deporte aquí. O sea, el deporte, hablo del fútbol, el soccer, ¿no? El fútbol pie, ¿no? Entonces, no puedes avanzar mucho porque los proyectos se quedan. O sea, son proyectos que rompen por el camino muy rápido porque la exigencia es mucho y la desesperación es mucha. Y esas fuerzas vivas que rodean al fútbol presionan mucho y porque no hay un proyecto adecuado, ¿me entiendes? Empresarial, en condiciones, a largo plazo. Aquí todo es para ahora. A mí me daba la risa el otro día que oí unos comentarios del entrenador del Oviedo, Granero, diciendo que él sabía a lo que venía y que no le iba a pesar en absoluto la presión, ¿no? Sí pesa la presión en el Real Oviedo, igual que el Barcelona va líder. Y ya están presionando al entrenador, ya está diciendo que el entrenador que no sirve, o sea, o que es mejor el anterior. Entonces, el fútbol aquí, mientras que no tenga un carácter bien orientado hacia lo que es una empresa, no va a avanzar. O sea, son proyectos rotos, nacen muertos. ¿En qué se basan? ¿Un proyecto largo? No, ¿en qué se basan el conjunto, una plantilla en México? Se basan fundamentalmente de la cantera, de fichajes discretos, no excesivos. Se trabaja mucho la cantera, los clubs que la trabajan, no todos. O sea, aparecen clubs que los compra alguien y salen a la palestra. Y por ejemplo el Tijuana ahora mismo, que el año pasado quedó campeón, pues quedó el año pasado campeón. Este año ya no es tan líder, ¿no? O el Atlante en Cancún, José Antonio, que la familia es de aquí de Pueblo de Allande, está de presidente. Bueno, pues el Atlante llegó a ser campeón otra vez hace 2 años y hoy está a punto de bajar, está en la clasificación a punto de bajar. ¿Y allí baja uno nada más. Ajá. ¿Y dónde beben los equipos mexicanos? Es decir, ¿dónde se compra? ¿Se compran unos a otros? ¿Se compra en el mercado? No, hay un mercado de compra. Un mercado, claro, igual que cualquier empresa. ¿Pero que tira habitualmente del mercado mexicano o sale al mercado no hay empresas extranjeras. No hay empresas extranjeras. Las Chivas, por ejemplo, tienen un equipo en Estados Unidos y hasta hace muy poco tenían un equipo en Costa Rica, las Chivas. Pero porque el inversionista invirtió en otros lados, ¿no? Pero me refería a que tira normalmente del mercado... del mercado sudamericano y mexicano. Argentino... Sudamericano y mexicano, sí. Sí, más que europeo. De vez en cuando aparece alguno por ahí, como Cuesta cuando fue por allá, o Urtondo o tal, ¿no? Pero muy pocos. Sí, pero lo más importante es... Claro, sí, pero Carlos, lo más importante de todo esto es de que un club de solera que tiene una historia y todo lo que quieres decirlo, tiene que tener un proyecto, pero un proyecto de decir, aquí hay 80 pesetas y esas 80 pesetas hay que administrarlas. Lo que no puedes hacer es... La crisis de España, ¿en qué se basó? La gran crisis, en gastar lo que no teníamos. Los clubs pasa igual. Si el Oviedo no puede tener una plantilla de 200.000 euros, tendrá que tener una plantilla de 199, por decir algo, pero no 205. O sea, tú no puedes jugar a perder, porque si tú eres inversionista... Yo, por ejemplo, soy inversionista y a mí me jode que me vean la cara de tonto. Decir, oye, yo metí ahí X euros y tenemos un presupuesto este año de 5.000 euros y vamos a perder 5.500. ¿Por qué? Tendrás que tener para el gasto de lo que tienes de presupuesto. Entiendo que cuando los mexicanos han visto el futuro, el presupuesto de este año del Real Oviedo, en el cual se pronostica pérdidas por valor de 500.000 euros, se habrán asustado y habrán dicho esto es un mundo de locos, pero ¿no? yo hablo de mí, yo sí me asusto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas. Coño, si estaba yo comentando antes la juventud asturiana en su época, la otra, pues había 20.000 pesetas o 30.000 y era lo que había. Pero no gastábamos 50.000, había veces que teníamos que hacer milagros, rifas, lo que sea, pero el presupuesto es presupuesto. De por sí solo el dinero lo ponían padres nuestros y amigos, pero había un presupuesto. Y estoy hablando de un equipo juvenil. ¿Cómo un equipo profesional se puede permitir el lujo de no pagar Hacienda, de deber al Seguro Social? Tienes que hacer un equipo para lo que es, punto. ¿Qué tienes? ¿8.000 socios? ¿Da tanto dinero 8.000 socios? Pues, señores, tengan... Eso aquí no va a cambiar porque aquí hay mucho chorizo. Bueno, vale. Yo te doy mi opinión. Claro. Si no se ve el equipo... Ahora, yo no puedo tener una luna de miel en Cancún, porque lo que me da, de lo que tengo, es para ir a Mieres o ahí a Litariegos. Es lo mismo, señores. Miren el bolso. ¿Qué tienen en el bolso? Ok, en el bolso tengo 10.000 pesos. 10.000 pesos vas a gastar. O por lo menos
No vas a poder gastar 11.000 porque no creo que porque digas que eres Carlos o que eres no sé qué te van a regalar un boleto de avión. Ese es el problema de los equipos de fútbol. Y pasa a lo mejor quizás en otros de aquí, Mieres, Caudal, o, no sé, cualquiera, puede pasar en todo. Si las leyes de este país, que hacen leyes nada más para lo que dice, para los chorizos, si las leyes de este país fiscalizaran todo aquello que se mueve como SA, pero bien fiscalizado, claro. El que tiene 8 va a tener 8, el que tiene 9, el Oviedo va a estar en tercera división, pues estará. Pero ¿por qué tengo yo que pagar yo al Oviedo dinero mío, de mis empresas, para que tengan un presupuesto pasado de 500.000 euros? Oiga, por favor. No, es que tus votos no son suficientes para ordenar y tal. Bueno, pues que me digan qué hago. O sea, que no me engañen, que no me vendan un coche con llantas o con ruedas gastadas, que me vendan un producto que es bien, completo, como está, con un proyecto y tal. Cualquier empresario que tenga que joderse todos los quincenas o meses para buscar completar el sueldo para pagar a los empleados, como me pasa a mí, y ve esto, diré, esto es un atraco. O sea, ¿cómo que haces un presupuesto que este año vamos a perder 500.000 y encima le debemos a la Seguridad Social a el carpintero Luisín o el otro que tenía la carpintería ahí en Coyoto, el otro, también le perdonan la Seguridad Social? No. No. Bueno, joder, pues por eso digo, macho, yo vivo en otros países, pero también vivo en España, que soy de aquí. Y cuando veo todo eso, pues digo yo, bueno, pues está cabrón, ¿no? O sea, a ver, ¿a dónde vamos a parar? Presupuesto para el año 2013-2014, pérdidas 500.000. No jodan, o sea, vendan algo, o sea, vengan chicles en la grada o algo, ¿no? Pero no. Bueno, ayer seguiremos con el tema de México, que es un tema apasionante porque las comparaciones, en lugar de ser odiosas, siempre son atractivas por saber lo que uno hace bien o lo que hace mal. Son positivas, sí. Porque todo el mundo dice que todo está inventado. Pero, joder, nosotros copiamos lo que inventan los retrasados mentales, porque lo que inventan los triunfadores no lo copiamos. Pero es cierto que está inventado, pero es cierto que no está explotado. Eso totalmente de acuerdo. ¿Entiendes? Sí, entonces, totalmente de acuerdo. Dice, espera un momento, perdón, dice, fíjate que el sistema para trabajar el transporte de carga, yo que trabajo carga aérea y marítima, hay un sistema de informática, puta, pues si ya lo hay, voy a ver si lo copio bien y lo puedo mejorar un poquitín. Pero no voy a copiar el de que quebró el año pasado en Zaragoza, de multicarga. Yo copiaré el de Segur, que es bueno, copiaré... Tienes que acertarte al ganador, nunca al perdedor, ¿no? Aquí había un refrán que decía que nunca te pongas a tapar el sol debajo de un árbol que no tiene hojas, ¿no? Entonces, desgraciadamente, se ve fácil decir cualquier club de fútbol de España, ya no hablo del Oviedo, decir, presupuesto para el año que viene, 200 millones, ¿vale? Y de pérdidas 500, y vamos a deber a la Seguridad Social el 20% más. Coño, la Seguridad Social tendrá que cobrar, joder, si no los gemelos no hubieran pagado el sueldo tantos años. Y eso no se vale. No se vale que los presupuestos se hagan de acuerdo al corazón, hay que hacerlos de acuerdo al cerebro. Está claro. Geme, Marino y Caudal ayer ganaron con 10. Te voy a decir una cosa. Cuéntame. Bueno, ya sabes que yo dije que el Caudal había bajado un poco, ¿eh? Pero todavía tiene jugadores que les da gusto menos. Estuve viendo yo ese partido, yo serían las 2 de la madrugada, cuando yo estuve viendo el Caudal y el Marino. Mira, hermano, ese fiu de Chusevia, estoy asustado como si Guaje juega en ese equipo, algo falla. O tiene la cabeza al revés, o tiene serrín, o tiene la de mi madre, no sé, no me explico. Porque tiene una calidad tan grande. Yo no entiendo cómo está jugando el Marino. Algo falla, algo puede fallar, y había que preguntar a Chusevia, oye Chus, el tu fiu, ¿qué pasa? ¿Habrá que suncirlo, amarrarlo? Porque lo que emplean en el campo, oye, hice un partido, unos jugadores, aquel Guaje solo con una zurda maravillosa, tocando, sabiendo salir, pero unas cosas, yo, que este hombre está aquí, un defensa izquierda que me parece de Oviedo también en la Avilés, es Inverno, y que no están jugando en el Oviedo,
Que metes 2 o 3 jugadores a jugar ahí, y joder, y tienes el Oviedo en primera división, joder. Es una vergüenza, ¿eh? Eso es terrible. ¿Pero era el día de ganar con 10? ¿Que era el día de ganar con 10? O sea, que el Oviedo también podía haber ganado con 10, me refiero. Ayer sí era, si el Oviedo podía... ¿Era el día de ganar con 10? O sea, el Oviedo, sí, yo creo que sí, porque al otro equipo le faltaba esa raza. Cuando tienes uno menos tienes que meterlos arriba, encerrarlos y tal. Pero era un equipo que toque, jugando bien, y reduciese los espacios. Al Oviedo con la suspensión lo perjudiquen, porque bueno... todo el partido lo pueden beneficiar también, digo, no lo perjudiquen, lo beneficien, porque bueno, sale un segundo tiempo y físicamente prepararlo para cerrar. Tú has sido jugador, has sido entrenador, siempre jugar con 11 evidentemente, pero con 10 también se puede ganar, entiendo, ¿no? Claro que se puede ganar. ¿Viste el Madrid a los turcos el otro día? Se puede ganar perfectamente. Yo creo que esto al Oviedo, ayer, el Oviedo tenía muy bien enfocado el partido, estaba bien sabiendo estar en el momento, faltaba esos 4 detalles como lo de las jugadas a balón parado y ser más, cuando pases ya del medio campo hay que ir a buscar el gol y si no otra vez atrás. Entonces otra vez ahí amarrar el chivo. Hasta que llega esa oportunidad de meter tu golín. Pero ahora puede beneficiarlo porque físicamente ya no tiene el desgaste que tuvo ayer hasta el primer tiempo. La media hora, fueron 25 minutos, allí, del minuto 19 al... Sí, bueno, eso, vale. Y entonces, oye, es un desgaste de aquí, la presión y tal. Ahora tiene que mentalizarse de que tiene que salir a machacar el partido, que no puede seguir con el 1-0, 1-0, tiene que ir y aprovechar y estar muy fresco, meter otro golín y punto. Luis, puede salir en alguna contra, exacto, velocidad, mejor, pero rápido, llegar allí y machacar. Pero siempre el partido aguantado, bien, tocando, no se apurar, y cuando salimos de verdad. Es que estabas hablando tú, por ejemplo, así del Eneco, así de la manera... Es que si este Cervero o el que esté jugando arriba, hay que echarla para allá, pero es que este pega el balón y echa el balón para atrás. Cuando hace el contacto, echa el balón para atrás como si va a dar siempre roscas. No, hay que peinar, mete ahí el empeine y echarlo para allá. Yo no me había fijado tanto hasta que lo vi ahí. Es que después el balón llega muy poco, llega a 20-25 metros ya va muerto el balón. Hay que dejarse de eso, estamos en segunda vez, esto no llega la Champions. Y hay que llegar allí, empinar a tirar. Pero de todas formas, eso que dices tú, jugar con uno menos, eso es otra de las vergüenzas del fútbol mundial. Cuando un equipo echen a uno, se jode el espectáculo, te pares para 11 y ya el espectáculo es sagrado. Y esos pajarillos, es que todos los partidos se jodieron. Un equipo ya amarrado a defender y si coges con tiempo y quieres ir arriba van a ganar. Siempre una ventaja que sería ideal para cualquier entrenador, porque un entrenador, si echen uno y meten otro, no pasa nada. Si en todos los deportes pasa, menos estos, son inútiles estos que están aquí arriba. Ese es un tema muy complicado, porque evidentemente si el futbolista sabe que no lo van a echar, puede aumentar el nivel de violencia. Discrepo yo de eso. Violencia. Cuando hay tarjetas, pues ya te lo digo yo que a mí me pasó. Cuando hay tarjetas, expulsión temporal, es el primer aviso que te dan, pero nunca, es que nunca van a, nunca, lo que van a expulsar igual, con más facilidad, que no pasa nada, porque meten a otro. Este es el problema, usted echa pero usted mete a otro, el espectáculo sigue. Tú ves que en baloncesto cuando echen a uno, se desarme el partido, no pasó nada, ya está. Era vital eso, en el fútbol. Aparte de eso, el problema de los árbitros es que hay que saber definir una entrada violenta. Es que entró por atrás y tal. La entrada de ayer, aunque vosotros digáis que es una entrada, bueno, no de tarjeta amarilla, hombre. No de tarjeta 19 minutos no roja, puedes quedar con una roja. Bueno, tiene que ser muy elevosa. Si una entrada es dura, es tarjeta roja en el minuto 1 o en el minuto 80, o en el minuto 89. El reglamento está como está. Ahí Luis, no digamos que los partidos porque sean muy pronto, pero digamos que fue una entrada a destiempo y fue una entrada cuanto menos dudosa. Vamos a dejarlo ahí. Aquí nadie se ve a los futbolistas. Los futbolistas, por sí, no tienen cabeza, no tienen sentido común.
Porque ese futbolista no puede hacer nunca esa entrada. En el medio del campo, exacto, que a lo mejor Diego la podía haber medido mejor. Exacto. Esto ya no hay más. Pero cuanto menos es dudosa. Tú fíjate lo grave. Pero si el día de dudosa, la déjense con una tarjeta amarilla, joder, ¿no? Fíjate lo más grave que toda esa entrada. Yo, por ejemplo, el día del Caravaca, con la promoción después del 5-1 o del 4-1 de allí, tenerla ahí y un futbolista por quitar la camiseta, ¿qué? Bueno, entonces tiene que saber estar, el profesional, son profesionales. Pero, bueno, no puede haber esas entradas. Pero hay que cumplir, en el fútbol y en cualquier deporte hay que cumplir una serie de normas y esos son conocedores. La semana anterior, el Oviedo se queda con 10, con 2 faltas innecesarias, de un señor de 32 años profesional. Es que hay que saber estar, hay que saber estar. Yo ahí defiendo a Cervera. La entrada fue fuerte, no, muy fuerte, pero no fue de decir... Que yo creo que él se asusta cuando ve lo que ha hecho y que espera cualquier cosa, pero que evidentemente... Mira, lo que no pues se puede esperar... Seguramente Diego lleva muchos años haciendo cosas extraordinarias en el Oviedo y a lo mejor ayer... que había hecho el gol, en esa entrada no estuvo todo lo acertado posible, pero no pasa nada. No pasa nada, ya está. Sé el reglamento, que igual lo mejor que cualquier árbitro, porque llevo más años y yo sigo viendo partidos. El otro día, el sábado, fui a ver infantiles. El domingo fui a ver el Uni y el Condal. Y estoy viendo partidos y ves entradas y oye, cuidado, ves donde hay una agresividad de uno que va, pero es que sí, hombre, tengo una fuerza de miedo, no fue una entrada de decir, hostia, voy a joder a este, no sé, eso no, se lo digo yo a este, ese árbitro, mira, ya Asturias, por circunstancias que sean, hace 4 años me parece que fue, o 8, no sé cuándo, ya, un montón. Cuando quedó hecho a 5 de Asturias contra eso, contra los Cantabrios. Después la actuación del árbitro. Me interesa un tema, me vas a permitir, Luis, 2 temas con Toni, 3. Primero, los sueldos en México, ¿cómo son? En ningún momento entiendo que... El futbolista profesional en México gana mucho más dinero que aquí. Por eso no les interesa ni venir a jugar aquí. O sea, aquí vienen las grandes figuras como Hugo Sánchez, como Moreno ahora, que está jugando en el Español y tal. Vela, que es de Cancún. Carlitos Vela es de Cancún. Yo conozco la familia también de todos ellos, de Alejandro, el hermano, que está jugando en el Atlante, que es el hermano mayor que él. Pero ahí los salarios son muy buenos, o sea, allí pagan, vuelvo a insistir, son empresas, pagan muy bien a sus trabajadores y tal. Pero una suspensión de empleo y sueldo también se produce. O sea, si tu vida no es todo lo profesional que sea, a la empresa hay que llegar afeitado, lavado y bien peinado todos los días por la mañana. Y si no lo haces, pues digo, haciendo un comparativo, ¿no? Pues ahí también te machacan. O sea, hay normas empresariales que rigen los clubs como tal. Entonces, ni declaraciones fuera de tono, ni nada. Y sí, está muy estructurado el fútbol de forma de que no hay injerencias, no siendo de empresas. O sea, allí, por ejemplo, se habla mucho del América, que ahora 8 jugadores compusieron la selección mexicana para el repechaje, y que la influencia de las grandes empresas llegan a tener hasta 2 clubes jugando en primera división. ¿No? O sea, el América tiene 2 clubes en primera que son de ellos y TV, eso es Televisa. TV Azteca tiene otros 2 y que es la otra cadena de televisión fuerte, ¿no? Entonces, obviamente hay siempre discusión en el tema de por qué un empresario tiene 2 equipos jugando en la misma categoría, da a entender otras cosas, etcétera, etcétera. Pero el sistema de operación de salarios y todo es muy profesional y insisto que se ve buen fútbol en México, muy buen fútbol. El no bajar nada más que 1 es porque es liga profesional y los equipos son propios, por lo tanto, ellos rigen la federación. O sea, hay un comité que es el que maneja la selección nacional y la selección está jugando y cita a 20 jugadores y la primera división sigue funcionando igual. O sea, sigue existiendo el partido de sábado, viernes y domingo, aunque tú tengas 2 jugadores del América, el otro tiene 1, están en la selección. O sea, hay ciertas normas internas porque los dueños de los clubes son los que manejan la federación también. 2 cosas para finalizar. Primero, ¿para cuándo el momento de la selección mexicana? Porque en los últimos años... lo ha hecho bien.
las fuerzas inferiores. Es una selección que ha quedado campeona del mundo 2 veces, en sub-17, sub-21, campeona olímpica, campeón de ahora mismo subcampeón de sub-17 otra vez. Entonces, sí hay una base fuerte de futbolistas que empiezan, pero se quedan, por lo mismo que estábamos hablando antes, los clubes tienen tantos intereses profesionales que es muy difícil que den paso a foguear jugadores. Las Chivas, por ejemplo, sí, las Chivas de Guadalajara es un equipo como el Bilbao, todos tienen que haber nacido en México, no en Guadalajara, sino en México, no admiten nada más que entrenadores extranjeros, ¿no? Pero no futbolistas. Entonces, los que salen, cuando el Guadalajara está bien, la selección está bien, porque todos esos jugadores que salen del Guadalajara son de las Chivas, ¿no? Son los que representan realmente que la fuerza del fútbol allí, la cantera la está jalando. Pero tiene buena selección para hacer un buen papel en... Claro que tiene, pues ahí tienes a Giovanni, tienes a Carlos Vela, tienes a Moreno, o sea, ¿cuántas selecciones pueden...? Es una selección que ha ganado a Brasil en los últimos partidos de la Copa de Oro, de la Copa de tal. Pero yo hay una cosa que no entiendo. Dime. Si se mantiene siempre arriba el nivel hay mucho nivel, eso está claro. Sí. Pero es que en las categorías inferiores, que yo lo estuve viendo hará un mes así, había unos equipos buenos, si no hay paso, entonces ya que algo falla, algo... No. Pero no es que falle el sistema es de que los equipos son míos y yo soy el dueño de este equipo y no apuesto por... Pero yo quiero decir que el de abajo podía salir. Claro, más barato. Pero no sale porque son empresas, vuelvo a lo de antes. La segunda división de México también es súper profesional, ¿no? La división de ascenso. Pero después hay terceras divisiones, etcétera, etcétera, que los jugadores se foguean, pero que den una oportunidad a un Carlos Vela, nunca se la dieron la oportunidad, se fue para Arsenal. Y era de las Chivas de Guadalajara. Pero ya jugar en el primer equipo, al ser tan profesionales los equipos y ser propiedad, no hay paso. Es muy difícil el paso. Estamos como aquí o peor. Es un problema. Los clubes se mantienen en ese nivel porque son empresas, la producción de televisión, etcétera, etcétera, ahí arriba los mantiene bien las empresas y dan números positivos. O sea, las empresas no son perdedoras o sea, no pierden dinero tan fácil, al contrario. ¿Estoy yo equivocado o México cesó a Chepo de la Torre hace poco? Hace un mes. Hace poco. Sí. ¿Quién es el nuevo entrenador? El Piojo Herrera, que era el entrenador del Atlante y ahora del América. El Piojo Herrera fue un futbolista tipo carrete, duro, marcador, patadas hasta en la boca y tal, pero a los equipos le mete esa misma fuerza, se los transmite, ¿no? Y la selección fue con 8 jugadores de él, era entrenador de América y dijo, bueno, mira, la columna vertebral de la América es esto, esos 8 los pongo aquí y fuera, ni de Europa, ni de nada, ningún jugador que juegue ni en el Arsenal, ni el otro, nada. Para concluir, porque nos tenemos que ir al descanso, al intermedio, y te vamos a despedir porque sabemos que tienes cosas que te están esperando. La impresión de Toni García hoy, la impresión de Toni con respecto al Real Oviedo es que apáñense ustedes como puedan, que yo ya he puesto lo que he puesto y no esperen más de mí. No, o sea, aquí lo que deben de hacer es algo que yo estoy cansado de escucharlo a la gente que entiende de fútbol. Y en Oviedo hay mucha gente entendedora de fútbol. Esa gente siempre dice lo mismo y yo los escucho y estoy cansado. Tenemos cosas, o sea, tenemos materia prima para hacer algo importante, sí lo hay. Lo que pasa que como todo el mundo quiere ser protagonista, la gente que entiende de fútbol, la gente que lo vivió, la gente que lo mamó desde que saben, el chavalín que hablaba el gemelo ahora mismo, joder, que juega en el Avilés o en el Marino, ¿no? Tal. Hombre, si un equipo como el Oviedo de la capital no tiene ojeadores profesionales que vean eso, coño, van a Albacete o van a Jaén a ver jugadores, no me jodas, si hay aquí de sobra para ver jugadores de aquí, y sigo insistiendo, Asturias siempre fue cantera de futbolistas y muy buena, el Oviedo, el Gijón, el Marino, todos. Entonces creo que hay mimbres suficientes en Asturias siempre y cuando exista un comité técnico que no van a cobrar nada,
que no están en nómina, pero que lo hay en Oviedo. O sea, en Oviedo hay muchísima gente como Eduardo, como Luisín, como todos, digo, porque están aquí conmigo ahora, pero que conocen del fútbol para regalar. Y esa labor, seguro que ese comité técnico haría un proyecto a largo plazo, pero con mimbres desde abajo. O sea, esos equipos del Oviedo que, oye, pues está bien el juvenil nacional, el otro, sí, pero hay que hacer un proyecto con gente de fútbol, como hacía Enrique Casas en paz descanse, iba a todos los partidos juveniles, como el Gemelo lo hizo toda la vida lo hizo. Yo siempre lo conocí en los prados ahí, lloviendo con un paraguas viendo el partido, él y el hermano y el otro, Luisín también, que sé yo, aquí en el fútbol, toda esta gente. Entonces, creo que se puede hacer. Lo que no se puede es buscar una plataforma para tus intereses privados. No quiero criticar a nadie porque no me consta nada más que lo que oigo y veo desde lejos. Pero hay que hacer algo con los mimbres de lo que tenemos en el pueblo, aquí, en el pueblín. Y hay mucha gente. Entendemos, Toni, que si tú no eres capaz de solucionar tus problemas, intentar trasladárselos por favor, y a otro continente y más a tantos kilómetros. Hay que ser realistas. No funciona, ¿verdad? Y acuérdate lo que comenté anteriormente, que creo que el Gemelo y Luis deben de estar de acuerdo conmigo, y tú me imagino que también. Los presupuestos son para cumplirlos. No puede haber, en ningún momento se puede hablar de que para tener el equipo y tener opciones a subir a segunda división, tenga que tener pérdidas $500,000 de pesos, perdón, $500,000 de euros, o 200.000 o 50.000. Tiene que haber un presupuesto. Y esa directiva que tenga un cuerpo técnico auxiliar del pueblo de aquí, no hace falta venir a fichar a Schuster ni a nadie para que venga aquí a decirnos, ni a Carrasco ni a nadie, dónde se puede sacar jugadores para una primera plantilla como es el Oviedo. Hay 200 y pico equipos, desde juveniles, no infantiles, de juveniles hacia arriba, que seguro que cualquiera daría algo por estar en el Oviedo. ¿Estamos de acuerdo? El chavalín ese de Avilés, el fiu de este y el otro, todos, el nieto de Luisín, el otro, por decir algo. Lo que pasa es que hay que escuchar a la gente que entiende y sentar mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo tener allí a la gente que conoce de fútbol, al Burri, al otro. Y todos han hecho 30, 40, 50 años de labor dentro del fútbol regional de aquí. Por favor, ¿cómo no van a saber lo que hay? ¿Qué viene? ¿A saberlo uno de Albacete o de Guadalajara, de Alcorcón? No. Pues seguro que también, pero en época de crisis hay que tirar de los de casa. Y entonces, totalmente de acuerdo con el Oviedo tiene que tener claro una cosa, este año no sé lo que pasará, no sé, yo no lo veo cara de buena moneda, pero tiene que tener una base sólida, hay una presidencia, una directiva. Lo que tiene que tener es un plan B, porque como esto efectivamente este año no se pega el salto, volvemos a estar en una situación no todos complicada. los días va a aparecer el Grupo Carso, ni mucho menos. Ni los emigrantes que estamos fuera para poner la pasta, el dinero. Lo que tiene que haber es, están a tiempo, están a mitad de temporada. Creo que tenían que crearse, y yo hago además un llamamiento público a todo el mundo, de que se cree una plataforma de gente del fútbol, de gente de Oviedo, que no son enemigos, que son gente de Oviedo, que no van a destruir, que van a construir. Y esa plataforma técnica, ver la manera de ir juntando mimbres para hacer una buena fiesta, joder, si tenemos con qué hacerla, si el problema de aquí es que llega a ver, vamos a fichar a uno del Tineo, otro del Narcea, perfecto. Pero no puedes andar fichando a uno del Jaén, que no sabes si será bueno o malo. No puedes fichar a uno cuidado, que pueden ser buenísimos. Pero no estás para hacer esas pruebas. Para hacer esas pruebas lo haces con los de casa. Y a lo mejor tienes que sujetarte, para cubrir ese presupuesto, a tener 1.500 euros para esto, pero no 1.800. Porque es el día que le digan al presidente del Oviedo que tiene que pagar la diferencia de lo que firmó por lo que hay que pagar, a ver quién va a ser el presidente del Real Oviedo. A ver quién va a ser el presidente del Oviedo. Ahora, lo fácil es decir, no pago Hacienda, no pago Seguridad Social, no pago Seguridad Social, y encima me aviento un farol aquí que soy el presidente del Real Oviedo, o consejero, delegado. Y después hay mucha gente que viaja de vacaciones a México y ya viene ya como representante del Grupo Carso. También creo que se habla de más y que, como bien dije antes... Eso regalaron los perrezones, mira, el dinero hay 2 millones, a ver lo que con esos dinero el Oviedo tuvo que haber subido. En el momento que y a lo mejor después si se hubiese igual podía, pero yo creo que fue más de un regalín por la intervención de Marquinos o tal. Sí. Bueno, vamos de ahí al Oviedo, toma ahí. Que somos de Oviedo, de Asturias, toma ahí, un regalín y tal, de puta madre. Claro. Y con ese dinero...
no lo voy a guardar para pagar lo que debo, no, voy a subir el equipo, pero voy a subir, ¿cómo lo subes? Claro. Después trajo allí, y subió. Claro. Entonces, lo que no se puede hacer es hacer una plantilla todos los años nueva. Claro, o sea, bueno. tantos proyectos cansa a la gente, aburre y es demagogia, porque es demagogia, yo lo veo, es demagogia. Y así se ve desde fuera, los que somos oviedistas lo vemos de fuera, y no todos los días vas a estar salvando la sartén de frijoles a ver si quema o no quema. Y aquí quema, olla que hagas, olla que quema. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay un plan, no se deja colaborar, hay celos, hay envidia. En el momento que uno está metido ahí dentro ya es el dueño de lo azul, y lo azul es de todo Asturias, no solamente de Oviedo. Y de fuera ahora. Y de fuera de los que fuera. hemos puesto dinero, ¿no? Sí, señor. Entonces, a mí no me pesa en absoluto, no es que me sobre, pero yo lo hice porque en aquel momento se necesitaba. Pero para mí, y desde ese punto de vista mío como accionista, se han hecho las cosas mal. O sea, no hay un proyecto, y una empresa tiene que tener un proyecto. O sea, tiene que tener, igual que tienen una imagen corporativa, tiene que haber un proyecto de operaciones, de todo, de hasta lo más mínimo, dónde ahorro, dónde no ahorro. O sea, es que tiene que haber ese proyecto. Lo que no se puede decir es que este año vamos a perder 500.000 y el año que viene otros 500. ¿Y cómo va a poder ser? Mira, aquí en el Oviedo hubo 2 consejeros, algunos más, amiguetes. Marcharon del Oviedo y lo primero que hicieron fue: vamos a mandar que venga el Grupo Cars. Mira, el Grupo Cars, ¿qué cojones quieren venir aquí? Apoya lo que hay y haces cosas con sentido. Vamos, ¿qué van a venir aquí? A leer el ojo de lunes, claro. Les gusta mucho Asturias, a Claro, todos los que han muy venido. bien, claro. Está de maravilla, la sidra está muy buena, pero nadie se quiere complicar la vida, porque no vienen a complicarse la vida. Han hecho algo que surgió, Claro, me y parece muy que bien. van a controlar esos 2 millones de euros hasta el punto final, porque además es cierto, no, tal. Y nadie, además, si incluso, yo me pregunto una cosa, y no sé qué me contestaréis los tres, pero si yo digo, bueno, ok, yo compro la mayoría de acciones, y yo voy a ser el dueño del Real Oviedo, ¿qué pasaría? No, hombre, ya se metieron los extranjeros, los mexicanos, ya quieren venir a mangonear aquí, ya vienen aquí a joder. No, hombre, que vayan los chingados por allá, que no sé qué. ¿Por qué? Porque ya lo oí. Esa misma conversación la vi en el palco del Real Oviedo, y estando yo sentado allí con el sobrino de Carlos Slim. Y David el de Nava, del Hotel de Nava, allí lo vimos nosotros, estaba David conmigo, ¿eh? Eso siempre lo hubo. Cuando es de Granada y después llevo el equipo para nada, no me fue igual. Ese es el otro punto. ¿Qué quieres? Los equipos, Tony, yo creo que una parte importantísima de su fidelidad está en su origen, y yo creo que a todo el mundo nos gusta conservar nuestro origen. Significa esto que efectivamente tú cuando ves un Málaga con un Jeque, cuando ves a los equipos ingleses con mucha gente de fuera, pero le quita un poco de sentimiento. Mira, entiendo. Te la voy a dar la vuelta, totalmente. Sí. ¿Tú crees que a mí, Tony García, no le hubiera gustado vivir toda la vida en Oviedo? Sí. ¿Y trabajar en Oviedo toda la vida? A mí me conoce bien el gemelo, sí. Y todo. No, yo soy el hombre más feliz del mundo estando en mi tierra, viviendo aquí, comiendo rico aquí, tomando sidra rica aquí, todos los días. Estaría el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, tengo que ir a trabajar al extranjero. Y como yo, miles y miles de asturianos que viven aquí. Entonces, no podemos pensar así, sino hay que pensar de que esto es una empresa que representa los colores y los sentimientos de una ciudad tan importante como es Oviedo, y es mucho más importante todavía Oviedo para los que somos de aquí, y que la alternativa que se presente, sea Jeque o no sea Jeque, que el Oviedo esté en primera división, que demuestre que puede estar en primera división el día de mañana, y nada más. Y los colores no nos los van a quitar, no los van a llevar para Dubái, ni nos van a quitar los sentimientos, pues son nuestros. El que mande, pues coño, yo quisiera estar aquí. Yo lo que me refiero, Tony, es que lo que me refiero no era eso. Me refiero a que lo que te decía antes, todo lo que no seas capaz de sacar, cuando hablo de los asturianos, intentar adjudicárselo a otro, yo no lo veo.
no lo veo. Entiendo que lo mismo que decías tú, que el club tiene que estar con futbolistas asturianos y mirar un poquito dinero, más, efectivamente, no por tenemos ejemplo. con qué pagarlo. Efectivamente. Con futbolistas asturianos, no, hombre, ir haciendo. Hombre, con la base, un poco efectivamente. base, Entendemos que cuanto más abajo estés, más futbolistas de casa tiene que haber. Cuanto más arriba, evidentemente, pueden surgir otros. Niños, o ese del Uni que digo yo, o tal. Oye, si hablamos de esos más otros. Mira, tenemos que quitarnos el regionalismo. Yo te lo digo además ahora como persona que estoy por el mundo, el regionalismo solamente para las cantinas, de verdad, para los negocios, la sobrevivencia, los clubs y todo, somos globalizados. Esto es global. O sea, ya no podemos decir, oye, que la central lechera ahora es árabe, pues será árabe. Pero a mí me están dando de comer los árabes en Kuwait. Yo hago fletes y transporte con Kuwait. Y de ese dinero vive gente en Oviedo con ese dinero que yo gano allá. Por lo tanto, no podemos hablar nunca del regionalismo fundamentado en la propiedad o en la gestión de lo que son empresas o clubs. ¿Que el Principado tiene que ser presidente un asturiano del Principado? Sí. Pero a lo mejor había que traer uno de Kuwait para que funcionara la madre, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hasta ahí es mi opinión. Creo que mientras que no cambie esa base sólida que tiene que haber de unos comités como hay en los pueblos indios, mayas y todo eso, que hay un comité de ancianos que todavía siguen, no toman una decisión, sino sientan a los ancianos allí y les preguntan, a ver, esto, y el ayuntamiento de esos indígenas toman las decisiones. Aquí tiene que haber un parlamento, digamos, deportivo que sea escuchado y que tomen en cuenta lo que la experiencia les da. Aquí no, aquí cualquiera que fue a estudiar a Harvard lo ponen en el reloj de vicepresidente o de secretario y porque estuvo en Harvard ya va a tomar las decisiones y la economía del club va a... No es cierto, la economía del club, esto voy a contar con las manos de los dedos. Si tengo 10 pesetas no puedo gastar 11 porque no me falta un dedo, ¿no? O sea, seamos realistas. Y está claro. Señores, nos vamos al descanso, nos vamos 2 minutos. Tony, agradecemos muchísimo tu presencia y sobre todo el habernos aportado otra visión diferente, amplia y voy a estar el mes de diciembre aquí. Ya le dije a Eduardo ahora que se normalice un poco el problema que tengo de mi mamá y todo, y ya tenga yo más tiempo, con gusto me consideran y vengo con ustedes. Pues claro que sí, estaremos encantados de volver a tenerte con nosotros. Gracias. Lo dicho, nos vamos 2 minutos y regresamos ahora mismo. Volvemos con la grada, volvemos con la segunda parte. Hemos despedido a Tony y nos quedamos con las 2 lecturas que yo entiendo que se puede hacer de lo que nos ha contado. Primera, que con Carso hay que contar hasta donde hay que contar. Evidentemente no parece que vayan a seguramente seguir invirtiendo en el Real Oviedo si la cosa no está muy clara. Y segunda, que la gente de aquí tiene que intentar empujar y tiene que ponerse de acuerdo para sacar esto adelante. Hablamos, para terminar, del partido de ayer, Luis, del árbitro, evidentemente. No fue muy normal lo que ocurrió ayer, ¿no? No es muy lógico que tome esa decisión, y más teniendo en cuenta las 8.000 personas que estaban en el campo, ¿no? Claro, 8.000, es que no se puede tener esa responsabilidad. El árbitro llegó, pues estuvo malo, que hizo el Oviedo, muy bien, se me va a merecer su castigo, pero tú tienes que seguir pitando, que no pasó nada. Eso fue un desalmado que llegó allí, no sé si era un chaval joven o viejo, no lo sé. Pero era de delegado, 8.000, que era una persona de 8.000, o sea que el resto no era tiene, uno. El resto Entonces, no tiene... Tú tienes que llamar, señor delegado, ven, anúncieme usted por megafonía que el próximo tal suspendo el partido. Pero lo que no puedes decir, suspendo el partido en el descanso, que no fue ni jugando allí, que tuvo la mala suerte de que el petardo se coló por una rejilla o por del toldo, que no fue ni tirado al campo cuando él salía, porque si lo quisieran tirar, tirabenlo allí. Pero no, el ticket ahora... Siempre respetando su decisión, la decisión del árbitro. En el fútbol últimamente ha habido avalanchas en las que ha habido muertos, ha habido muerte repentina por parte de futbolistas.
Ayer no hay ningún daño físico y sin embargo aquello se para. No estuvo bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, lo que hizo el árbitro ayer me parece bueno. Ese árbitro es un irresponsable, no tiene, yo no entiendo, teniendo allí a los jefes de Oviedo, José Manuel, y que estarían por allí, y el de Oviedo y tal, y que no dijesen, oye, chaval, no, ya sí, joder, no ves que, mira, estás perjudicando. Fue un paisano que lo hizo. Tú no te preocupes, que en Oviedo hay suficiente fuerza pública para que no pase nada, no te va a pasar nada, no te vuelvas loco, que no pasa nada. Pasa que mira, los árbitros, ahora sobre todo, ahora, ya sabes que yo siempre digo que voy a los campos, oye, tengo esa puta costumbre. Pregunto, oye, chavalín, ¿de qué sitios son? Para saber si es del grupo de Avilés o de la Ferrera y tal. Para ver cuándo producen. Oye, mira, un árbitro bueno del grupo por cierto, de Granda, que siempre tiene un par de ellos. Ya el año pasado, a 2 años, tenía un chaval de 18 que van a ir para arriba. Y gústame eso, oye. Ponen unos cares, tío, como yo os preguntase, pita un penalti, unas cosas extraordinarias. Este ya cometió un fallo con Asturias, no oye por nada. Mira, gústate mucho, pero no se puede hacer un espectáculo, echar a 5 jugadores así por los buenos y armar unos problemas. La culpa tuvo hasta el presidente de la Asturiana, que tenía que haber intervenido. Oye, vamos a manejar esto, chicos. Los árbitros y los jugadores y los clubes deben de estar más unidos, mejor hecho. No, yo soy el árbitro y el amo, no. El problema es que los árbitros campeen por su lado, su sitio. Ellos tienen su comité, todo árbitros. No, señor. Aquí, por ejemplo, en segunda vez no llegar así, es fútbol profesional. Pero yo, por ejemplo, ya hablo de primera y segunda división. En fútbol profesional, como la liga profesional, que ya es la que paga a los árbitros y la que genera el dinero, ¿cómo puede los árbitros andar por su... desde aquella huelga que se hizo tal? No, aquí tiene que haber un comité que tenga la mezcla de árbitros, qué sé yo, entrenadores, y buscar lo bueno para el arbitraje y las facilidades para el árbitro, pero también la responsabilidad. Por ejemplo, que para castigar a un árbitro esto de meterlo en la nevera que suena de risa. No, el árbitro, yo como un futbolista ayer comete un fallo, va a echar un partido, 2 partidos, pero hay un comité. Y aquí en los árbitros ese comité lo arreglen ellos y tú, no. Vamos, aquí el comité se hace al empezar la liga y intervienen árbitros, todo. Un comité bien hecho. Sí. Y que lo paga la liga profesional. Y ahí es donde tienen que salir. Verás tú cómo se afinaba más el tema de designaciones, de todos estos temas. En un tema que trataremos en las próximas semanas con árbitros profesionales o exárbitros, ¿entendéis que ayer a lo mejor el árbitro tiene exceso de autoridad para suspender un espectáculo? Es decir, se debe suspender en consonancia con, por ejemplo, la Guardia Civil, con la Policía Nacional, en un espectáculo en el que ya se paga, ¿no es excesiva la autoridad que tiene un árbitro para suspender eso? Debía de ser, esa pregunta que tú me haces a mí, debía de ser total, de que a otra gente, oye, espera, que el espectáculo no es tú solo, ¿no? Debía de ser un poco más combinado o hacerse querer hacer las cosas mejor. Sí, porque eso puede generar más violencia. Claro, contrariamente a lo que tú... De hecho, ayer, bueno, pues hay una serie... Efectivamente, hay una serie de gente que evidentemente sí está muy enfadada. Claro. Entonces, por querer parar, efectivamente, por querer... Pero ¿entendéis que la autoridad ahí del árbitro, efectivamente, de dar por finalizado un partido, teniendo las fuerzas de seguridad del Estado detrás, puede ser excesiva por su parte? Claro que tiene es excesivo. Mucha es una irresponsabilidad. Lo que hizo ayer es una responsabilidad total. Es un irresponsable total. Porque los árbitros en todo el mundo son iguales. Son los jueces los que mandan y gobiernan. Pero este árbitro tiene que saber, y de sobra lo sabe, que en cualquier región de España, en la categoría de abajo, fuera de lo que llegue ya tercera división, en las categorías de abajo, no hay ni fuerza pública, entiéndelo, no hay ni fuerza pública. Fíjate, como porque ayer tenía 50 policías, como mínimo, chaval, ¿no? Oye, chico, pero yo lo que no acabo de entender ya, ni los jefes de él,
porque un jefe, el presidente de José Manuel, que ya el presidente de Asturias, que estaría allí en el partido, o Pedro, cualquiera de ellos, que son suficientes para decir, oye, que no pasa nada, chicos, claro, pita el partido y punto, porque perjudiques a un equipo, a ir ahí adelante, a otro, al Oviedo, que lo van a castigar, ya por descontado, que van a cerrar la puerta para jugar ese segundo tiempo. Si estaba percibido por las circunstancias o tal, pues le van a meter 2 partidos, meter ahí un lado, van a perjudicar totalmente por un chaval, un irresponsable. Es decir, que ese chaval, ¿sabes dónde tenía que ir? No como dice Luis, a la nevera, no, fuera. Ya cometiste muchos, vete para casa, chaval, que tú no sabes estar, chico, hay de vez en cuando hay que ganar y hay que perder, ¿entiendes? Tú limítate a pintar bien y punto, nada más. Es que eso no es una jugada del transcurso del partido, equivocaste en lo de Cervero, o no te hayas equivocado, a lo mejor tenías toda la razón, vale, lo viste así, pues, eso es una cosa del juego, pero es que esto es en el foso ya, o sea, en el túnel ya dentro. Lo que está claro es, para cerrar este tema, es que había un derecho deportivo a que él realice esa maniobra y luego hay un derecho como espectador a ver el espectáculo entero. Por tanto, sería un tema complicado, un tema de juzgados cuanto menos complicado, ¿no? ¿Cuál prevalece más, no? Si el derecho a... Es que él también está promoviendo un altercado público. Puede acabar en ello, Cuidado. Evidentemente, puede acabar en ello. Claro. Entonces, la responsabilidad de él, ¿hasta dónde llega? Yo lo que entiendo es eso, que es una decisión excesivamente demasiado amplia para que lo tome una persona sola, teniendo a gente profesional a su alrededor, como estaba, para que pueda ayudarle en esa toma de decisión. Pero si es que además... El chaval que hizo... Creo que el Ferrol se portó extraordinariamente, porque ¿Quién? Los chavales del Ferrol, los que querían jugar, el entrenador, todos, estaban cooperando todo el mundo. Señores, cerramos este tema. Ayer el Sporting sacó un empate, un partido que tuvo dominado, que luego se le dieron la vuelta y que al final arrancó un empate. Sí. No está bueno. Lo importante es seguir sumando y campo para adelante está empezando a ser un buen equipo. Lo dije la semana pasada y, sí, señor, lo dijo usted. Y yo creo que también por empatar en casa y empata con un equipo que alguna vez que yo vi a jugar al Alcorcón, no tiene mal equipo también atacando muy rápido, muy bien, está muy bien. El empate no pasa nada. Yo creo que el Sporting va a seguir una línea ascendente. Muy bien, Luis. Asentado, del medio campo para estar más asentado que... Importante verse, seguir viéndose ahí. El problema, yo vuelvo a decir, el problema de esas fases de equipos profesionales que se nos meten tanto a Oviedo como el Sporting unos goles que son... No vas a ver un infantil y no meten esos goles. Bueno. Señores, arrancamos con... Pero es que eso es una responsabilidad de un profesional. Oye, yo no puedo ir ahí, pegar una patada hacia ahí. No, tengo que pararme allí. Claro. Estaba a la hora de defender, estaba fatal en el campo. Haber perdido por no sé, o porque el portero no habla o no corrige, porque el portero es vital para verlo. Y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, marca, coge, tal. Bueno, pero hay que dejarla bien. Una línea buena de Sporting. Arrancamos con la liga de Primera Geme. Dime una cosa, háblame un poquito del Barça. Se ha puesto muy interesante la liga y ya no parece que vaya a ejercer un dominio como el que ejerció en los últimos años, ¿verdad? Bueno, ¿qué te pareció el partido de ayer del Barça? Vamos a ver y yo quiero que tú seas serio, porque hoy todavía por la mañana estuve con mis amigos y volvemos al mismo rollo este. Mira, yo dije que el Barcelona, lo dije y lo voy a seguir diciendo, el Barcelona tuvo un momento terrible cuando vino este entrenador, quiso cambiar, porque si no pensaría, oye, si hago lo mismo que hacen los demás, ¿qué va a ser de esto? Voy a cambiarlo. Y empezó a cambiarlo. Tú sabes que yo dije que a mí los extremos no me gusten para nada, y menos cuando no dan un fruto necesario. Este empezó con ese Alexis a quitar, que Alexis, es cierto que el Barcelona, si juega Alexis, si juega ese Neymar,
ahí, el Barcelona en el medio campo pierde fuerza, porque Barcelona es un equipo, para eso dicen lo de tiki-taka, y para tocarla a pocos metros y jugar así, no hay velocidad, ni hay fuerza. Si tú metes en dos extremos, pues la fuerza cada vez peor. ¿Entendido? Encima esos dos extremos, si fuese por ejemplo sin Pedro, yo creo que vienen a joder a España, porque Barcelona y el Madrid lo están perjudicando. Los dos que más lo perjudican son los dos entrenadores. Ahora el del Madrid ya tuvo la suerte que salvó, porque con aquel querido que era la estrella, tú fíjate cómo oye el fútbol, ¿eh? Y gracias a las lesiones tuvo suerte que se lesionó. Empiezan a mover el banco. Y este del Barcelona y oye, chavalín, no, mira, va. Bueno, lo que hizo ayer, es cierto que saben sin fuerza, pero si tú en el Barcelona quites a Xavi y a Iniesta, apague y vamos ya, porque es con ese equipo no son capaces de ganar a ninguno, ¿eh? Ya te digo yo, el Barcelona tiene que seguir tocando. El Barcelona Pues, háblame algo del... Sí, va a ir para abajo. Cuéntame algo del Barcelona. No, yo creo Va a ir que para no, abajo. yo creo que Sí, va a ir para abajo. Mira, el Barcelona ya perdió la entidad. La entidad... ¿Qué entidad? Mira, la entidad del fútbol de él. no puede La perderla. entidad de su fútbol. La entidad de su fútbol, ella... ¿Tú crees que el Barcelona presiona la delantera como presionaba con Guardiola? O cuando trajo el Rijkaard aquel... Este Barcelona, y cuando empezó Rijkaard, el Rijkaard aquel, igual. Y iban en mitad de la tabla. Trajo aquel negro, aquel de las gafes, al Davis aquel. Sí. Y ganó todos los partidos y dura... Entonces, yo te estoy comparando. La entidad de que los delanteros del Barcelona eran los que primero presionaban. No te dejaban. El Barcelona metía el 80% de goles aprovechándose de los fallos del contrario. Estamos hablando... Y esto no lo hace. Estamos hablando... Exacto, Sí, es su mérito. Es su mérito. Mira, estamos hablando del último año del Barcelona. Fue el año pasado que lo ganó todo. Sí. Casi todo. El año pasado ya no lo ganó. Ganó la Liga. El año pasado fue... La Liga. El año Entonces, ¿qué pasado tú fue... quieres que gane más? El año pasado ganó... Anterior Señores, con Guardiola y haciendo ese juego ganó todo. el año pasado ganó la Liga. pasado. Ganó la Liga excesivamente pronto. Hay que Excesivamente ser más pronto. serio. Tú sigues forofo de un equipo, entonces no hablo ya. Mira, No, yo soy mira. La Liga el año pasado la ganó, que Mira, recuerda, yo en no soy diciembre. forofo. Y Yo perdió la digo, Copa Europa. esto vamos a ampliar a España. Mira, España va a ser campeona. Salvo que venga alguno, como vienen, que sabes que yo hablo con mucha gente, y vienen algunos, España ya no. Pero chico, ¿tú cómo puedes decir que España no, si de momento es campeona? Y los jugadores de España están ahí. Y claro, llega alguno y dice, oye, es que este ya tiene 32 y el otro tiene 28. Y a 3 años tenían 20, ¿cuántos? ¿Qué es? Que con 32, Xavi, el del Madrid, ¿es viejo para jugar al fútbol? No. Pregunto, escucha, Xavi es viejo, Xavi del Barcelona es viejo, Iniesta es viejo, Busquets es viejo. Lo que necesitan Busquets, Iniesta y Cés y otro más todavía. Que va a llevar el Costa ese que se pega ahí arriba con Pedrito haciendo la presión para que estén frescos. Pero estoy hablando de uno. Tú al Barcelona le tienes que meter a un defensa izquierda que es un hombre más en ataque, donde hay un apoyo, ¿vale? Donde un defensa derecha, que lo tienen, donde tú sales en la banda y ves Iniesta y puede apoyarse en cualquiera, el tiquita que sí que produce. Sí. Y eso lo que hay que hacer, lo que no puedes tener ya un extremo, porque sales, es que es rápido, no la toca, corre, y punto, pero no coopera, no ayuda. Que era lo contrario que hacía así Pedrito. Pedrito se convierte en extremo, en delantero, en interior, en defensa. Claro. Pues eso ya es. Si ese hombre vuelve a ese terreno, el Barcelona vuelve a ser fuerte. Si no vuelve a ese terreno, claro, contando que encima falta y Messi, por descontado. ¿Me entiendes? Claro, ese tiquita que llega cuando tienes una estrella como Messi. Claro, pero con todo Messi, estaba ahí, cuando lo ganaban todo, era cuando presionaban allí. Messi, tenías a Keletó, se pegaba a ti, el otro se pegaba allí, Messi se pegaba allí, Pedro se pegaba allí, todos. Cuando esté Messi y estén todos esos que te estoy diciendo yo, están allí, porque el extremo izquierda, el Alves está en extremo izquierda.
está ya peleando, está ahí arriba. Y eso el Barcelona no se pierde en un día, se perdió por la falta, o la falta de jugadores, no se nota, ¿se notan o no? ¿Se nota el defensa izquierda, sí o no? El Alba... ¿Se nota o no se Claro, nota? se nota, pero ¿cómo no se va a notar? Pero es que... ¿Qué equipo va a jugar con España? Te lo voy a decir yo, con España iba a ser campeona del mundo, no hay nadie. Igual, lo dicen cuatro si yo estoy convencido anti-españoles. con el Costa Esti que nos va a venir de cine, Claro, porque pues se va a pegar está, arriba, mira, va a ir arriba, mira, con él y Pedrito ahí arriba, Xavi, ya está. No falta ni Xavi, mira, cambio, mira. Xavi, el otro a Xavi, uno de Madrid y otro de Barcelona, Iniesta, Cés y Busquets, Y el con el del Atlético de Madrid, España ya es campeona, ya te lo digo yo. Y Pedrito, Pedrito y buen con jugador. laterales, Claro. Y Pedrito cuando sea Y es necesario. más, yo creo que esto de las lesiones y esto va a venirnos bien, porque Alba, si no iba a llegar con 70 partidos, Sí, va a llegar España con sí, menos. pero estamos- Este Pedrito va a llegar con menos y vamos a estar Pero bien. este señor pues contó a mí por Barcelona. Y yo no me rindo porque acabó usted Si el Barcelona, en yo la sigo selección. insistiendo de que el Barcelona, Acabó usted en la y el selección Barcelona, y estamos en el cuando Barcelona, tenga un hombre. poco de suerte, si recupera esos, con que este entrenador los cambie, pues punto. Pero- porque este no tuvo la suerte de que se lesionóse Alexis y eso, lesionóse los dos mejores que tenía. Ya, Porque pero ahí- lo que hizo ayer de jugada de guardia, quitar al mejor jugador que tenemos en España. Pero me Hay permite otros usted... problemas que... ¿Me permite usted que lo vea de otra forma? Creo que más cercana a la tuya que a la de él. Yo creo que tú tenías una lista muy bonita de características que tenía que tener un jugador. Que los tres más importantes entiendo que son la técnica, la física y cómo estés de cabeza, cómo estés mentalmente. Además de todas esas. Pero espera, les pongo la mía y luego ya va usted. Sí. Considero que evidentemente gente como Xavi, gente como Busquets, gente como Iniesta, técnicamente evidentemente van a tenerlo toda la vida. Lo tienen ahora y lo van a tener pero entiendo que físicamente y mentalmente creo que son futbolistas que empiezan a ir un poco justos. ¿Por qué considero que el Barcelona puede tener su bajón? Por esto. ¿Por qué considero que España puede tener su bajón? Por esto. Tú te empeñas en decir que no. Yo digo Tú que te no. empeñas pero de momento las cosas van Ya te por lo otro dije. lado. Pero van por otro lado. Sí. Acuérdate La lo que... condición física Sí. se desarma en este caso con el Barcelona, Sí. o en este alguna vez cuando la selección española empieza a presentar extremos, ya sin Negredo y al otro, cuando el fútbol español siga jugando en el tiki-taka ese y se mantenga, pues eso no va a perder este año, no va todavía, Pero, mira, porque están... pero la mental, que lleves tanto tiempo ganando, Bueno, estamos esa bueno, agota, mira, agota. Y llega gente con mucha fuerza. Es que la mental eres tú la que me lo estás cambiando No, a mí, te lo estoy diciendo porque a ti, tú claro. estás hablando contra mí. Yo defiendo a España, y España de momento yo no no es seré por quien no la nada. defienda. España no es por nada, España no es ninguno, porque es el mejor. Todavía de momento no hay... El día que no sea campeón, decímoslo fuera. Pero el hecho Y de de decir- momento en el sí. Barcelona, de momento va el primero. Yo no soy del Barcelona, yo soy más del Real Madrid que del Barcelona, entonces digo yo. Pero a mí el fútbol yo lo veo y coño, están jugando. Yo ayer pues no jugó Cristiano Ronaldo y vi al Madrid con esos chavales que bueno, lo de ese que a mí me vuelve loco. ¿Te gusta? De cómo juega. Mira, Ya te digo yo. el Luis, Barcelona espera, primero, Luis. bueno, es que no saben el que manda. Luis, una cosa muy Bueno, importante. pero yo... Geme lo que... Y eso es muy importante, Pero es que porque no- ahora quiere mandar todos. Mira, Ahora sale el Piqué mira, diciendo, mira, por favor. no hacemos esto, ahora no hacemos esto. Pero Ese es un tú a problema, mí- gordo. Pero tú a mí sálvame de lo que yo quiero decir. Yo digo que el entrenador que vino, que creo que como es, y debe haber en Cataluña 599.999 y más ceros y más ceros. Porque vienen aquí los entrenadores. Tú ya sabes que yo no les doy ningún valor en el fútbol, ¿eh? Ninguno. Nada más que abajo sí. Abajo, donde se entrenen juveniles y donde Geme. se ven los niños que juegan y no juegan. Ay, ay. Pero Geme, tú ves España excelente y nadie va a decir lo contrario, pero hay que respetar lo que viene por detrás. Y lo que viene por detrás viene con mucha hambre. Y el hambre en el fútbol es importantísimo. Y los nuestros están un poquitín ya Eres mentalmente tú el que- porque están... Si es tú el que ya me lo estás veremos. diciendo. Yo opino que le está pasando al Barcelona y le acabará pasando a la selección. Es ley de vida. Claro, Además, no hay que claro. volverse loco. Por Sería muy descontado. aburrido que el Barcelona ganara de forma permanente.
¿Qué chance le damos al Atlético de Madrid? Cuidadín. Llegó con mucha Cuidadín. fuerza, En muy los dos serios. últimos años y el equipo con más mérito de España. Muy bien. Está claro. 40 Sabe puntos a de lo 40 que juega. Empezó de abajo haciendo un equipo no a base de talonario y da gusto, saben que jueguen y lleguen para la caseta con una dignidad que pueden dormir muy tranquilos. Ahí no hay problemas de que... Y el entrenador... Y ahí, quito el gorro. ¿y ahí qué le decimos? ¿Que el Pero entrenador no, es importante sí, o no es importante? Importantísimo. ¿El qué? ¿Importante o no importante? ¿El qué? O sea, el entrenador no es importante en el Mira, Barcelona, pero es importantísimo en mira, el Atlético de mira, Madrid. te lo voy a decir, Díganos, te lo voy a dígalo, decir. estoy El ansioso. entrenador del Atlético de Madrid Sí, señor. vino a un equipo que vino el ideal. ¿Por qué era el ideal? Porque son jugadores que peleen, que trabajen, que luchen. No me digas a mí que después... No, claro, estos jugadores, ellos están hechos para lo que son. Y vino el tipo ideal de este que los obliga, luchen, peleen, trabajen y está moviendo el banco de puta madre. Eso está claro. Después apareció ahí uno que jugaba en el Rayo Vallecano, que no daban un duro por él, resulta que es el mejor jugador delantero que hay hoy en el mundo. Costa. ¿Entiendes? Vino ahí, vino ideal. No es porque el entrenador sea ni eso no sea. Oye, hay otros. Yo te digo a ti, al Madrid lo benefició. Pero atiende una cosa. Estás hablando del entrenador del Barcelona y una de las noticias de la semana era que el pobre, en 100 días que lleva en el Barça, ha podido entrenar 12. ¿El qué? 12 días entrenó, pudo entrenar. Entonces Bueno, tendrá mayor importancia o menor. Si no lo he hecho que no cuando... lo entrene, pero con 12 días entrenaría entonces 14 el del Bayern 12, y otros... 12 porque los demás días son de recuperación. ¿Y los demás equipos qué hacen? Los demás equipos, bueno, hay gente que entrena porque no tiene la exigencia que tiene el Barcelona. Hombre, de jugar. Pero tú cuando llegas nuevo... Pero el Barcelona, estamos en la exigencia del Barcelona son los del Madrid, los del Bayern... Si tú llegas con tus ideas y llegas en la pretemporada, que es cuando tienes que plasmar, y estás de viaje para aquí, de viaje para allí, de no sé qué, que llegas luego los partidos miércoles y viernes miércoles y domingos a recuperar. Si traes alguna idea, poco puedes hacer, ¿no, Luis? Lo que tú dices, bien, perfecto. Él viene con unas ideas. Bien. Usted va a coger un equipo, y igual que si ahora yo llego al Atlético de Madrid, o Luisín, vamos para allá, al Atlético de Madrid, dice, oye, no corras, vamos para aquí, tócala. ¿Cómo que tócala? Luis, sí, vamos pero yo. atiende. Luis dijo antes, y entras ahora, Luis, por favor, una cosa muy importante. Y es que, efectivamente, si mirásemos la estadística de lo que recupera ahora el Barcelona y sobre todo lo que recuperan los de arriba, yo me quedé el otro día con una, y es que hace 3 años Messi recuperaba un balón cada 50 minutos y ahora ya pasó a 80 minutos. Y recuperaba donde hacía daño, Luis? Pero escucha, Sí, oye, por favor, los es que escucho a los dos. No Los me escucho a los escuches. dos. El año pasado recuperaba, o hace 2 años recuperaba, porque jueguen de otra forma. Este año no puede recuperar porque tiene menos fuerza que el peu de un... Bien. ¡Pum! Ya está, porque no tiene medio campo. Entonces El estamos de acuerdo que el medio campo del físicamente... Barcelona, mira, ayer el Bilbao los ganó teniendo 2 jugadores más, el Bilbao en el medio campo. Más encima el delantero que tenían, peleaba por medio equipo. Eso, y el Barcelona tenía allí aquellos dos descongelados. Yo no digo de que el Nimaresi sea bueno o sea muy bueno. Puede ser muy bueno y rápido, pero tira todo. No mete un gol todavía. Y el otro la toca. Luis, al Barcelona, a la selección, le han ganado equipos que han salido a buscarlo, que han ido a por él. Ayer el Bilbao fue a por él. Equipos como Paraguay, como Chile, España tuvo muchísimas dificultades porque iban a por él, porque van al sitio donde sacas balón. Estamos de acuerdo. ¿Saben cómo te van a jugar? Es muy arriesgado, pero destruyendo tu juego. Mira, presionándote en los sitios donde te tienen que presionar. El entrenador tiene su importancia. ¿Cómo no va a tener? Un entrenador prepara un partido para jorobar al otro. Entonces, claro, llega y el entrenador te estudia. Después puede salir o no salir. Pero si te estudia, lo que dices tú, ese entrenador que dices tú de Paraguay era este del Barcelona. Pero tú imagínate... Ese era el entrenador de Paraguay. Es lo mismo que juegue Pinto sacando el balón, que lo saca con muchísima menos calidad que lo saca Valdés, porque Valdés es un futbolista, no es portero, además es futbolista, porque saca balón, desplaza cuando hay, pero desplaza al compañero, que lo saque Pinto, que lo saca como, cuando pueda, donde puede.
¿Estamos de acuerdo? Al Barcelona no le tienen, ahora le llegan a portería mucho más que hace 2 años. ¿Por qué? Porque la distancia de donde hacía la presión, la distancia en el campo, donde hacía la presión el Barcelona, que la hacía ya en el área contraria, nada más salir del área, hacerla en el medio del Prado, esos 30 metros son los que perdió y por eso le hace más daño. Que te estoy diciendo que el Barcelona, para hacer esa presión, los jugadores de Barcelona, para hacer esa presión, tienen que jugar más en el medio del campo. Escucha, lo que no puedes tener es un extremo derecho aquí. Ese ya no es el medio campo. El problema es que la presión la tiene que hacer ya el primer punta. Bueno, ¿Tú crees que ves a Neymar fajándose mucho en hacer la presión como Pedro, por ejemplo? Pero no te estoy diciendo que no quiero ni a Neymar ni a otro. Claro. Dije, hombre, que quiero hacer a Pedro y a otro. Pues por eso es el problema que tiene el Barcelona. ¿O qué me vas a inventar a mí con los entrenadores como este que pongo el otro día para meter la pelota? Muy fácil. A shows y de shows de sacarla si no saben parar. ¿Cómo va a jugar? Tienes lo más fácil. El Guardiola trajo Ibrahimovic y acabó quitándolo porque no quería presionar. Esa es la diferencia. Pero escucha, yo estoy hablando del Barcelona. Y digo del Barcelona, como digo de la selección española. Si tú introduces algo que no se ajuste a ese taca, pues la jodimos, es nomás. Pues el Barcelona le falta, estáis diciendo vosotros, un portero. Y es verdad. Un defensa izquierda. Estamos diciendo que el portero que tienes... Yo, los entrenadores que hablas tú, la importancia que tienen, la mía, que yo hablo de ellos, y me da igual, porque yo voy a la escuela de las comidas, y bien Vicente mira y dijo, oye, Jaime, estás metiéndote con los entrenadores. Y yo, no, yo no me meto, yo me meto con los entrenadores de arriba, que vienen inventando rosas cuando no saben un pijo, como los demás, entraron por el amiguete que tienen de turno, oye, es mentira, tú. Tú a ver, ¿qué es? Hay que descubrir mucho en el fútbol para ver que Carvajal, ese chaval del Madrid, tiene 7 por Arbeloa, hay que descubrir mucho. Claro. ¿Y qué? ¿Y por qué no va? ¿Por qué no va? Dime también, ¿dónde está? Dímelo. Porque Guardiola ahora, Arbeloa ahora se hizo goleador y por tanto se ha hecho goleador. El problema no es que el problema es que el Madrid viene de un tío que vino aquí que nunca tuvo que haber entrenado al Madrid, pudo haber entrenado al Madrid y al año tenía que lo haber echado. Que le hizo mucho daño al Madrid, el madrileño es el peor entrenador que desde que tengo uso de razón vi en el Madrid. Bien. ¿Quién quieres que te hable de eso? Y sin embargo es un dios. ¿Qué quieres? Sí, claro, es un dios. Sabe montar el montaje de la prensa. Tú llegues ahí, el Madrid, mira. Todavía quiso seguir. Lo que dices tú, la suerte del que viene ahora fue que se lesionó que diera. Entonces tiene que tirar de uno que la baja. Entonces, pues esa es la diferencia. ¿Pero sabe o tuvo suerte? Por eso te estoy diciendo. Pero la pregunta es, ¿sabe o tuvo suerte? Porque si no tiene suerte, sigue jugando que diera. Bueno, claro, ahí está. Pero, por ejemplo, lo mejor que hizo el Madrid de hace años y fichar a toda esta cantidad de guajes que fichó con 20 años, el Lisca, el Illarramendi, el Casemiro, el Jesse, el otro, porque van a poner ellos despiles a los otros y encima tienen calidad. Esos jueguen gratis a la suerte que tuvo este país. Claro. Si no se le echó la querida, ni Jesse ni el otro iban a jugar. Claro. Y si no va a seguir jugando Arbeloa, mientras ese Carvajal va a estar en el banco cerradito allí. O vino y quitó al mejor portero que teníamos en el mundo, porque jugar de portero en el Madrid, lo que es López, hazlo cualquiera. Lo que hizo Casillas con España tantos años, cuidado. ¿Vale? Y eso ya el entrenador, ¿qué digo yo? No dije nada. Mira, a la Madrid y a Barcelona, tú sin entrenar nunca, hácelos. Esos entrenadores, hacen así, yo creo que hay una falta de personalidad en estos entrenadores. A ver, porque estos quieren quedar bien. Exactamente. Toco de aquí, no toco de allí. No, la personalidad es que te puedes equivocar, pero con una idea. Tú fijaste en el Di María el otro día, cuando los turcos metieron el gol, hice ellos como Raúl, aquí estoy yo.
¿Por qué me quitasteis a mí para poner al Valesti llevando una semana aquí el día al Barcelona? Porque el otro día sí me metió 3 goles, pero ese querida, ese niño va a dar más rendimiento que el otro, pero ¿sabes lo, va a ir al banco, entiéndeme lo que te quiero decir? Ya yo os dijo que eso estaba mal hecho. Es claro. Lo de Casillas está mal hecho. No está obstante, mal hecho. No obstante, Luis, un tema... sí, No, yo voy a un tema... darte mi opinión sobre lo de Casillas. Perdón, sí. Lo que fue lo que... Sí, lo de Casillas está mal hecho. Porque esto fue un capricho de uno o dos señores, y el presidente, de aquel que el que era mejor portero del mundo, con uno que no jugaba de titular en un equipo de mitad de la tabla, lo puso a jugar. Oye, para. Yo pregunto, Ronaldo ahora, cuando esté lesionado, si no va a jugar, nada más esté bien. Sí, claro. Derecho, oye, eso es Ronaldo. Claro. El Xavi Alonso lleva 6 o 7 meses lesionado. El Xavi, el del medio campo. Y llegar a jugar, macho. Porque tiene que jugar. Claro. Porque, y igual. Llegó después de la lesión. ¿Cómo y eso de tú una copa? No. Bueno, una cosa. Ahora, sí. yo respeto el trabajo que está haciendo el portero del Madrid, el Diego también. Sí, claro. Hay que respetar. Oye, pero claro. el primero, lo que tienes que decirme, que demostrarme, que Casillas se le olvidó, que no entró un ictus. Y bien. cuando no eso, lo pongo. Bien, una cosa que no se nos olvide, porque estamos hablando del Madrid y del Barcelona, y a lo mejor no estamos siendo justos con el Barcelona. Solo ha perdido un partido. El Real Madrid, que sí que es verdad que las sensaciones ahora mismo del Madrid son mejores que las del Barcelona, claro. Pero hay que recordar que el Real Madrid sigue estando a 3 puntos. Claro, y eso es importante, hay que darle todo el crédito que se merece al Barcelona. Y es cierto que la figura de Messi para el Barcelona es vital para ese equipo. Y el no entrenador, porque claro, si yo tuviese el amo de esto y pongo el Pizarrín de entrenador en el Barcelona, está claro que el Pizarrín no ponga leche, juega un sistema como los que tienen. Otro tema importante, efectivamente Bale llega y definitivamente hace 3 goles el otro día. Se me olvidaba el tema del Barcelona. El único partido importante que ha jugado el Barcelona este año, el único de su nivel ha sido con el Madrid y lo ha ganado, justa o injustamente, lo que cada uno tendrá su opinión ahí, pero el único partido importante que ha tenido... Porque el entrenador regaló medio tiempo. Bien, pero quiero decir... por poner un capricho, Luis, un futbolista que no estaba... Bien, perfecto, pero Luis, quiero decir en favor del Barcelona. Evidentemente, yo cuando hablo de un partido importante es cuando te mides a gente de tu nivel. Y el Barcelona ha jugado pocos partidos importantes este año de su nivel, y el único que ha jugado ha sido el del Madrid y lo ha ganado. Por tanto, quiero decir, y el del Atlético de Madrid efectivamente, pero no le ganó, si mal no lo recuerdo, empataron en los 2 partidos, efectivamente, ¿no? ¿No empataron en los 2 partidos? Sí. Bien, lo que trato de decir con esto es que el Barcelona tiene margen suficiente como para seguir siendo un equipo muy importante. Muy importante. ¿Qué os pareció el tema de Bale? Yo doy mi opinión en una cosa. Está muy bien que metas 3 goles, pero donde los hay que meter son contra el Barça, claro, como tú dices. La diferencia de un futbolista, entendemos la diferencia ya hay, que esa de la diferencia la tenía Raúl. Bien. Que cuando había que jugar un partido importante, llegaba, el Madrid tenía a Zidane, tenía al otro, pero llegaba ese Raúl y decía, aquí estoy yo, muchacho, el rey del mambo. ¿Entiendes? Los goles de Bale son bonitos contra el Valladolid, pero hay que marcarlos contra el Barça, hay que marcarlos en Champions, y le ficharon para eso, para los partidos importantes. También les va a meter porque hay un jugador extraordinario, que fuerza, tiene todo, pero sin embargo yo estoy a favor de lo de Luis. Las injusticias se paguen, y eso es peligroso en el fútbol. El fútbol es muy peligroso. Yo estuve muchos años y sé, y es tan peligroso. En los equipos de abajo son tan peligrosos como los equipos de arriba, porque los jugadores son mozos de 20 años, cuidadito, por el bueno es bien, por el mal es peligro. El fútbol está en todos los niveles igual. Y tú llegas a Madrid, llegas a Barcelona y tienes problemas. Yo creo que los entrenadores se lo inventaron. Porque, por ejemplo, que dice Luis, niño Di María, que ahora está saliendo, ahora la verdad es que él ahora está peleándose, jugando con un ardor. Eso, que pudo haber a lo mejor dado más, pero lo dio. Pero oye, vaya usted quitándolo poco a poco, no me desaparezca como una rata. Y estos lo hacen porque son
malos entrenadores. Tú mira la Son diferencia. amiguetes que entraron y subieron allá arriba y se hacen querer y punto. Mira la diferencia. El partido si Madrid-Barcelona empieces con Di María y si no funcionas en el segundo tiempo saques algo. Claro, por a lo descontado, mejor es claro. el revulsivo del segundo Claro, tiempo claro. a ser el fracaso ya del partido. Eso es la diferencia. claro. Como decía Lotu, de toma un huevo, dame un huevo. Suena igual, pero ya es distinto. Exacto. El tema es distinto, totalmente. Lo que yo vengo diciendo, yo no tengo nada ni contra Madrid, ni contra Y Barcelona. eso ni se con paga, nada. porque mira, el Lo- caso lo ahora que tienes veo- este Di María, ahora está jugando, pues no está jugando Ronaldo, van a ir quitándolo. Pero ahora ya hay aquí una Verás cosa que tú para la enseguida, Liga, claro. que es el Mundial. La Liga esta depende mucho los jugadores del Mundial, porque el futbolista claro. quiere ir al Oye, Mundial. claro. Porque Va a llegar Pedro- el momento de la Liga que hay que meter el pie y luego Si echar Pedro para de atrás. Barcelona pues tiene un problema de órdago, porque sabe que si no juega y Pero es equipo que, mal hecho, por primero, ejemplo, ¿no? tú ves Di María, además yo los admiro, estos argentinos, son A mí me muy parece un patriotas y jugador muy todo, competitivos. A y mí son me muy parece un competitivos. jugador Pero este extraordinario. futbolista ahora no está jugando, está jugando menos, y llega un momento que va a decir el Elche, ¿dónde voy a ir yo? Al Mundial, ahí me lo voy a pegar todo. ¿Entiendes? Y a lo mejor no se la da con el club todo. Un tema... Y tienes el caso de lo de Messi apartando, un tema muy complicado. Un tema... Mira cómo aquí todo el mundo está, "Oye, ¿por qué no se recupera aquí? Bueno, ¿quién le paga? Joder, no te vas a recuperar y te voy con todo el año, como en Argentina. Un mes Bueno, aquí. señor, jodas. un tema importante. A principio de temporada se afirmaba de forma contundente que esto sería una liga de dos y que prácticamente el campeonato se decidiría bien en el Bernabéu o bien en el Camp Nou, es decir, que casi nadie iba a perder partidos, y hemos vuelto a años anteriores en los que el Barcelona, el Real Madrid les cuesta ganar en campos como Bilbao, que siempre fue complicadísimo ganar, como Osasuna, como Elche, como Villarreal, como Atlético de Madrid, y eso le da mucha competitividad a la liga, ¿no? Uno de los que a ti te dije Sí. que la cosa era entre dos. Pero no tan sencilla, no de esos que no, acabas no, 38 no, partidos exactamente. perdiendo uno. Yo decía, No. lo dije convencido. Parece que todo el Atlético de Madrid con ese fútbol y lo ves, porque yo siempre creí que el Atlético de Madrid, cuando Es todavía la el semana, equipo más cuando competitivo jugase de la contra equipos de tipo Bilbao, tipo tal, el tercero, quinto, sexto, que ahí iba a aflojar un poco, creyendo que iba a ganar con suma facilidad, pero hay que reconocer, no hay por nada, pero los dos primeros al Bilbao ya lleven 14 puntos, ¿eh? Sí, es verdad. Al cuarto, pero no tiene nada que ver, pero ojo, sí, para la que sí que lucha es y para cierto. la pelea. Es cierto que a la gente de la Europa League ya le están metiendo 14 o 15 Sí, puntos. sí. Pero lo bueno de esta competición es Y que que ya efectivamente está, claro. que Madrid y Barcelona no ganen tan fácil Con tanta facilidad. cuando van a recordar lo del Elche. Lo del Elche Claro. ganó Pero, oye, en el último minuto como ganó. Porque salen a pelear el doble. Oye, más que peleó ayer el Bilbao era un avión. Nunca en la vida corrieron tanto ni tan bien. Y además quitó a figuras. Por ejemplo, el Chiveñá, que juega muy bien, que la toca, que tal. Y ya no, déjate de este y que va a jugar aquel otro, que va a dar el callo. Ahí el entrenador, Rico este. pues, El Rico. Eso, sí, jugó el Herrera, y lucharon, trabajaron a muerte, se esforzaron al 1000 por 1000, y entonces Pero es que ganaron y punto, me ojo, parece correcto. Pero ganaron jugando al fútbol, Sí, sí, Una cosa es que lo ganes, jugó bien. una cosa es A que mí ganes me allá parece fechado, que es que lo mereció, el resultado una fue cosa justo. es que El estés allá resultado fue fechado, justo. que estés tal, y otra cosa es que quieras el balón, que se lo discutas al Barça, que lo pelees. Yo creo que esta liga ahí... Bueno, fue el a ver, Atlético de partidos. Madrid, yo creo que ya el equipo que mejor sabe competir. Bueno. Mejor que los otros dos en este momento. Bien, yo Y creo sabe a lo que juega yo creo y que- sabe competir el partido Sí, del sí, domingo sí, por descontado perfectamente. Y hablen ahí de que ahora en el Yo- mercado de esto anden detrás de... Yo ya te dije... de dos futbolistas que me había y un poco... cuidadín para pegar un al poco. Atlético Yo de Madrid. había aquellos otros dos muy arriba, bastante distanciados, pero ahora lo veo, que la liga empieza a ser como la segunda división, un campeonato muy bueno, y ahora hay hasta el cuarto o el quinto que pueden hacer pelea. El Atlético de Madrid va a pelear contra Madrid, contra Barcelona, el Bilbao está metiéndose y está haciéndolo bien, está haciendo unos El partidos Atlético de Madrid maravillosos. tiene a favor que... Mucho, que pelea mucho y que bien de abajo para arriba, y
Y se ve ahí, y esa a lo mejor cuando llegue ese cansancio físico de marzo, de por ahí, si está ahí, se va a venir como una bomba de oxígeno al estar ahí. Primero, hay gente con mucho hambre y luego hay veteranos como Villa que, dolidos, entiendo, y esa es una opinión personal, dolidos por su salida del Barcelona y con ganas de demostrar que todavía pueden estar a un altísimo nivel y estar en el Mundial. Claro, y él va a meter sus goles. El de aquí acaba la liga con 20 goles, ya verás. Acertó mucho, bueno, sin embargo, mira, yo acierta mucho, yo después de Carvajal creo que el mejor defensa derecha que hay, no, uno que tenía el Atlético de Madrid, que se llama Manquillo. No, tiene otro. Ya, pero sí, no juega. ¿Ya qué? No juega, yo lo ubico con la sub-20. Sé quién dices. Tiene todas las cualidades para ser como Carvajal, el mejor del mundo. Quieren cederlo al Málaga. Que vaya para allá, ahí cuando se va a decir, mira, Juan Fran es un lateral tremendo, lo que pasa es que tuvo la mala suerte del día aquel con la selección de Francia y punto. De Francia, hay futbolistas que nacen estrellados. Y fue por arriesgar, por jugarla, y la verdad es que no salió bien, pero lleva unas temporadas espléndidas. Pero fíjate tú el Mourinho que ojo clínico. Y ponga defensa derecho a Lesien, aquel 34 años de esos que serán 40, y se lo consentí todo y todavía lo adoren. Yo más que lo ataqué, que dejé el entrenador que más daño le hizo al Madrid en su historia. A ver, dime. Señores, el Oviedo moderno, volvemos a ganar, ganamos fuera. Oye, empataron. Qué maravilla, no, ganaron. No ganaron empataron a unos. Porque tenía yo el dato. No me cogió el teléfono. Yo tenía el dato de que habían ganado. Empataron. Muy bien. Perfecto. Si juegan esta semana voy. Vamos. Me quedo con dos cosas que vi ayer, espectaculares porque te gustan a ti temas de cantera. Era tanto del baloncesto como del balonmano. Del baloncesto no ha habido con el Unión Financiera, que con poco dinero están muy arriba, con mucha gente de aquí, con poca gente de fuera. Y me quedo con el balonmano de Gijón, fíjate, con el Juan Fersa, que ¿sabes lo que suele hacer el entrenador, Geme? No. Bueno, pues lleva a los niños, lleva a 8 chavales, cuando juega un partido lleva 8 chavales a la charla previa, al vídeo, y saltan al campo con los mayores. Fíjate, y en primera división como están, cuidando a la gente de abajo y ayudándola con... Tuve el otro día leyendo algo de lo que hacía y dije, coño, Pepín Ronda ya no está, el Base Oviedo ya no hay. ¿Qué pasó? El Base Oviedo está todavía, pero no sé si está Pepín, no lo sé, pero el Base Oviedo está. El Base Oviedo sigue perfectamente existiendo, sí. Sí, bueno, a mí el deporte me pues gusta mira tú todo, qué cosa más bonita pero tú imagínate qué cosa más bonita que cojas a 8 chicos y que los lleves a estar con los mayores, a ver el vídeo, a ver cómo se prepara un partido, que salten a una cancha que el otro día jugaban contra el Fútbol Club Barcelona, que lo de menos fue el resultado, que están peleando por mantener la categoría y que lo están haciendo con poco dinero. Pues eso es motivar a los críos, motivarlos. Eso es lo que para que sigan trabajando para llegar arriba. Trato de decir esto porque gente como la Unión Financiera, gente como el Juan Fersa, como el Oviedo Moderno, están haciendo cosas con gente de casa, con muy poco dinero. Claro. Con muy poco dinero, y a veces problema de equipos como el Real Oviedo no son los ingresos, son los gastos. Antes te está diciendo Tony, antes te lo estaba diciendo Tony. A ver, el Oviedo, ¿cuántos futbolistas fichó este año? 15, 17. Joder, ¿cómo puede ser esto? Tú llegues el domingo en el Oviedo, jugaba Álvaro. Bueno, el Oviedo fichó 2 laterales izquierdos, no había ninguno superior a Luis, por cierto, si Álvaro el otro día en el primer tiempo que jugó, es mejor que los otros, hay más defensa que los otros. Para terminar, ¿cómo puedes fichar 2 laterales izquierdos? Exactos, iguales, perdón, que uno esté lesionado y que el segundo no vaya ni convocado? Que no vaya ni convocado, espectacular, y que acabe jugando el de casa. Bueno, pues por eso, entonces ves eso. Perfecto. ¿Ves eso? 2. Yo pregúntate, los que vienen de abajo, si ven eso, ¿con qué motivación? ¿Qué pasa? Que un guaje de estos de 14 años, nada más destaca un poco y dicen, es que vino el Madrid de cadetes, porque el año pasado marchó uno a poco. Sí. Bueno, sí, es que me llama el Madrid, vale.
Pero es que si hubiese una motivación de que subes arriba, a lo mejor por la familia, por estar en casa, ese no iba para Madrid. Claro que no. ¿Entiendes? Eso es lo que siempre dije yo. Pero ¿cómo va a haber si no hay nadie? Claro. No hay nadie arriba. Si el Oviedo tenía, ya no en esta promoción, en la otra cuando aquel que venía del Celta, Lucas o Pichi Lucas, se jugó una promoción, pues todo el equipo no podía ser tan malo. Pues hay que mantener esta base, mejorar con 2 o 3, y hay que subir 3 o 4 allí, y el Oviedo tiene que salir a machacar desde el primer minuto y a llegar al descanso con 2 o 3-0, y en el segundo tiempo, muchachos de la cantera, jugar. Señores, nos vamos. Ese es el problema. Oye, hay que sacarnos poco a poco. Yo sigo viendo en el Uni un jugador o dos muy buenos. Nos vamos. Y en el otro que veo también. Y voy al Vetusta y veo poco. Señores, pero es que hay que trabajar para que lleguen buenos al Vetusta. El Vetusta tiene que estar. ¿Cómo está el Avilés con Yerka en el que está en la misma categoría? Y bien desde subiendo todos los años está ahí. No vuelvan a arrancar, por favor. Nos tenemos que ir. La cita el próximo lunes, hora 10 de la noche. Intentaremos estar con ustedes. Ha sido un placer, Luis. Muchísimas gracias por tu presencia. Una maravilla. Y Geme, claro que sí. Número 1. Jorge no. Geme, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Que tengan una feliz semana y sobre todo unos días de descanso del viernes a lunes en la que sean felices. Muchas gracias.